Suscríbete a La Panterita. Capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Buen día, ¿qué tal Dani Cáceres? Hola Arturo, ¿cómo estás? La audiencia, buen día. ¿Qué tal, cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Señor, buenos días, saludos para todos. Ustedes se ponen nerviosos. ¿Por qué una jugada tan polémica genera este tipo de fundamentalismo limpia, cerro limpia? Aquel lleva, ¿verdad? Sí. Aquel lleva, ¿verdad? Se sacan antecedentes, videos de penales de Olimpia, lo de Cerro, algunos de Libertad igualmente. O sea, en redes recorrieron varios penales en las últimas horas. Pero eso forma parte del folclore. Claro, ahora cuando se duda de todo ya se pasa a otro estamento, por así decirlo. Porque anoche todo el mundo dudaba de todo el mundo prácticamente después de la situación que se dio en La Olla. No, terrible. Y muy enojado Mario Jara. Y me imagino la gente de Resistencia igual. Porque venían aguantando y se da esa situación bastante polémica. El Cáceres pegó el grito al cielo. Sí, por los penales en y esta mañana Trovalio Duarte en el bloque también. Sí. No hay persona que patee contra su propio interés. Cada uno lleva agua a su molino. Sí, y así es la frase. Así es. ¿Qué es lo que pasa en esta mesa? Vos si hablas, decís que no fue, te dicen olimpista. Sí, que se fue, te dicen cerrita, se arma un quilombo. Y ahora el equipo que salió te dijo, Arturo, decí que no fue penal, decí que sí fue penal. Así nomás la vida. Va entrando un tema del debate, cada uno respetando la opinión del demás, ¿verdad? Cada uno tiene que respetar la opinión del otro. Tal cual. Claro, y nosotros también tenemos que dar lo que nosotros creemos, nomás lo que vemos nosotros, ¿verdad? Después ahí, nosotros no somos nadie tampoco, nosotros no estamos acá tranquilos. No, pero ocurre que si vos decís y cae mal al oído del que escucha, parece que estás jugando partido y siempre va a ser así. Parece que vos jugás partido. Normal. Digamos lo que digamos, alguien va a pensar mal de nosotros. Entonces tenemos que aclarar bien nomás nosotros qué pensamos nosotros, claro, y decirlo, ¿verdad? Libremente. Y demás cosas. Ya volvemos. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales. En Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Illopuchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder de medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF, tienes un nuevo mundo digital porque es una billetera bancarizada para mantener tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descargar la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Para los 3 partidos a las 19:30 hoy. 3 partidos a las 19:30, exactamente. Hoy sabremos quiénes siguen vivos en la lucha por el título.
y quienes siguen vivos en la lucha por la permanencia. La zona abajo. Se puede decretar. Lo único que ya no puede haber es campeón. Al ganar Cerro eso se descartó, pero descenso sí podría llegar a suceder. Oscar Ullón manda el video. Por supuesto que Oscar Ullón es cerrista. Este ve de la manera que quiere. Va a jugar, ¿verdad? Sí, desde el ojo del hincha va a ser difícil. Todo lo que se puede últimamente o decir o hacer ya es... Uno ya es ista, o de X equipo o de A. O sea, pero la situación es real. Para vos, niño. Para mí no fue penal. ¿Para Víctor? No. ¿Para vos? Sí. Para mí no. Acá estamos 2 y 2. Vamos a explicar las razones. ¿Cómo vimos, verdad? 3 y 1 no estamos. 3-1. 3-1. Ah, 3 no hay 1. ¿Para Sí. vos? Para mí no. ¿Para vos? Para mí no. Para mí no. Para mí sí. Y ahora va a estar bien, todo se respeta. Y va a decir Darío Cáceres por qué. ¿Por qué para el niño y por qué para mí, verdad? Daniel. De hecho, ya nos emitimos el partido, lo hizo Diego con Fabián y con Víctor, ¿verdad? Yo esto he visto a la noche, después confieso, estaba escuchando la radio, después estuve donde estuve y después he visto los programas, los distintos colegas, saqué mi propia conclusión viendo, porque motivo de polémica. Sí, motivo de Y polémica. cada uno tiene su... Y después la invasión del área es otra cosa. Hablamos si yo la falta o no. Si querías hacer repetir el penal, hacía repetir. Sí. Si se daba cuenta el Galeano, árbitro ¿verdad? tenía que hacerlo. Derlis López. Era el No, árbitro. Galeano es que se adelanta. Antonio Galeano, sí. Antonio Galeano y también se adelanta uno de Resistencia. Pero igual, al adelantarse tanto el atacante como el defensor, si es gol se tiene que repetir. Bueno, para un niño, Jorge, que escuche bien, Juan, no te vamos a hablar, el primer debate que se plantea así es Dani. No, aparte de una jugada muy justa, Arturo. No, por eso digo, cada uno va a exponer por qué. ¿Por qué cree que no tendría que haber sancionado el penal? ¿Quién arranca? ¿Quién levanta la mano? Yo de lo que observé no veo contacto del jugador de Resistencia. El que propone el contacto es Espínola y después termina pateando la pierna izquierda del jugador de Resistencia y después el suelo. Eso es lo que observé. Sí, para mí hay Báez, contacto con Wilfrido Báez, hay contacto, pero no me convence como para cobrar penal. O sea, es una jugada típica en la cual el jugador quiere llegar a la pelota y generalmente suele pasar que se interponen las piernas en algunas de esas situaciones y me parece que Espínola aprovecha esa situación como para lanzarse y tratar de impresionar más al árbitro. Eso sí, entendí la cuestión porque hoy me explicaba alguien que está metido de cerca en el tema arbitral, que la instrucción que se da acá es que cuando uno hace el movimiento de remate y si alguien interpone la pierna entre el ejecutante y la pelota, la tendencia es que se cobre falta. Y también entiendo por qué no lo llamó el árbitro en esa situación. El VAR, Solo que es el VAR. Esa es la bajada de línea. Esa es la bajada de línea. Desde la dirección Solo que a arbitral. mí Bueno, particularmente pero no me convence. En que varios se cobre ese casos, en varios casos van a haber similitudes y no van a ser sancionados. Ahí está, ese es otro tema Entonces, que planteo. Sí. ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la instrucción o lo que te dice tu cerebro? Así es, pues ese es como el brazo que tenés acá y te dice, no, está acá bajo la axila, levantó, sacó, movió. Ahora vamos a escuchar a... Porque agregando un puntito simplemente, porque en otras situaciones, y si hacemos un repaso a lo largo del campeonato, yo no sé si se cobró falta así en esta situación. Él se cae, como que trastabilla y se cae, a la velocidad que se iba. Él se cae por él mismo, para mí. Se cae por él, consecuencia de la falta de equilibrio, él cae. Dice Víctor que era para impresionar al árbitro. Yo creo que aprovechó la pierna del jugador de Resistencia. Bueno, pero está bien, sí. Todo se puede escuchar. ¿Y vos, Dani? Y yo desde mi experiencia como defensor, en la jugada que anterior a esa, Alfio cuando le pone el pie, un gran pivoteador, Alfio cuando le dan la pelota y él le pone el pie abajo y mete dentro del área para Beto adelante, Beto ya le gana la posición a Báez y Báez ya tiene totalmente perdida la posición. Ahora continúa la jugada, Báez va por la última chance que tiene, que es la pelota. Tampoco llega a impactar la pelota, entonces él pone el pie izquierdo enfrente al pie derecho. Eso es un trabajo que nosotros hacemos. Primero tenés que cuidar tu posición, que la pierde Báez. Segundo, tenés que ir al balón. Ahí, por ejemplo, te podías barrer, Arturo, y ya posición perdida, pero te barres y sacás el balón y ahí lo trastabillás a él y se cae. Pero vos tocaste el balón.
no pudo tocar tampoco el balón, entonces hace como que no entiende nada y pone el pie en la dirección del rematante. Eso es una cosa que nosotros hacemos, lo hacemos con el brazo, con la cabeza, y para mí por eso es penal. Y creo que por eso también el VAR no lo llama para que mire, porque es claramente que él inclina un poquito más su pie izquierdo para ponerse enfrente del pie derecho de Beto, y se hace el distraído y después ya caen todos en el mismo embrollo, ¿verdad? Es un recurso que nosotros tenemos por si el árbitro no ve, pero ahora que ya muchas se veces no lo ve, Dani. Ese es el ponele, tema. pero hoy que tenemos la tele, al menos por eso te digo, es lo que yo veo. Sí, Y sí, como Báez, yo estoy hablando como Báez, porque es mi posición y es donde yo me desempeñé mucho tiempo ahí. Ese es un recurso que nosotros nos hacemos los boludos y ponemos ahí el pie para que no chute directamente, ¿verdad? Porque si yo soy Báez y yo podía puntear ese valor y lanzarlo al córner, lo iba a hacer. Eso sí, no llega a la pelota. No llega a la pelota. Absolutamente, no llega a Y la pelota. pierde la posición, Claro, claro. ¿vos te convence? A mí no. Incluso... ¿No te convence la aplicación de No, Dani? no, claro que sí, por supuesto que sí. Pero yo sigo sin ver la falta, y más todavía porque quizás en otras situaciones similares no se va a cobrar. Incluso planteo de un modo diferente. Ayer Derlis López dejaba pasar la jugada. Yo no sé si desde el VAR le iban a llamar para esa situación como penal. Hago la salvedad también de que el pie derecho de Beto tampoco va completamente al balón. Él abre también un poquito el pie para sentir el contacto. De hecho, cuando siente el contacto con la pierna, ya no tenerlo más nada que hacer ahí. Es como Willy Mendieta el otro día con Toledo, con Rosalino Toledo. Cuando Le siente al tipo, ¿qué vas a hacer más ahí? ¿Qué lo vas a llevar Caíno para definir la jugada? No hace falta. Él no te puede tocar, Arturo. El contacto puede ser mínimo o puede ser máximo, pero el contacto hubo y ahí vos tenés que, ¿cómo se dice? Dejarte caer ya nomás. Esa es Aprovechó también la Y situación. otro Por detalle. supuesto. Para mí, otro sí penal, claro, que no se cobró, fue la salida al bulto de Ruan. Ese Para mí sí Para mí fue también penal. es penal. una salida alocada que tiene ese rasgo Ruan, así como es atajador. Sí. A veces, no sé si no logra controlar sus casi 2 metros. Él sale ¿Y directamente no al será bulto que y primero se lleva porque al tiró delantero? Romero y después él llega? ¿No será porque ya se desprendió Romero? No, ahí por ejemplo Arturo, como dice el niño, yo coincido con él. Vos das ley de ventaja porque él llegó primero al El balón. balón y continúa. Pero ¿Qué el va? otro- Cuando se va al travesaño y sale afuera, tener que retrotraer la jugada y cobrar el penal, Sí. porque eso es Yo lo pensé que iba a haber un llamado a allí. ¿Verdad? En esa jugada. en También. esa ¿Y vos? acción. No, para mí no era penal. No. Para vos. Para mí sí. Para El de vos, Para Ruam, mí sí. La de Ruam Sí. con Romero sí. Para mí penal. bien dada la Esa ley de penal. ventaja porque deja seguir a pesar de la falta, pero una vez que no se concretó el gol, tenía que haber retrotraído la jugada y cobrar penal, ¿verdad? Sí, Para sí, mí. lo que ahí me genera dudas es que hace poquito Olimpia Resistencia, conceptualmente, la misma jugada le cobraron penal. Porque Ruan sale a achicar y Hugo Fernández se desprende de la pelota, ya estaba la jugada en otro lado y le cobraron penal por tocarlo. Eso sí me deja dudas porque Arco un día sur. sí y otro día Bueno, no. pero- Arco Surfo, ¿verdad? Esa salida. Arco sur. Sí, la explicación que da Dani es personal, pero explicativa. Claro, por supuesto. Víctor Vidal la cuenta cosa que le dijo un referee. Federico Río dijo penal, pero tenía que repetirse por invasión de área. Para mí, el jugador cae solo. ¿Cómo es? Beto. Espínola. Él sanciona cuando cae. Y por eso, para mí aprovecha la situación. Yo Espínola. también Sí, digo que o aprovecha sea, la situación, pero dice Dani como zaguero, lo tocó. Y vos, niño, mantener tu posición. Yo me mantengo. Para mí no fue penal y sí la de Ruan sí. Una sí, una no. Para vos. no, para mí ninguno lo. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque hay que ver mañana. Esto de lo que dice el reglamento y aferrarse, porque hay jugadas similares que no son similares. Perdón por esta palabra. Sí, de sí, repetición. Sí. Entonces, si traen el modelo único, va a respetar. Pero si el modelo no es único, y a veces sí, a veces no, entonces, ¿cómo es el tema? Tú, Arturo, Yo 3. te así sugestiones, perdón, Dani, en el área que tiran camisetas, la famosa, apareció la sujeción primero. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, y a veces se cobra y a veces no. Este torneo tenemos ejemplos. Hay una que analizamos una vez que lo abrazan a Moreno Marte y A Moreno Marte. ni se revisó. Y el penal en Ciudad del Este de Guaraní ante Cerro, la misma situación, penal para Cerro. Ah, sí. Y otro día no le cobraron la misma a Cerro. O sea, entre los propios árbitros cambian las situaciones. Es Bueno, tremendo. le manda a Roberto Y- Garcete no, Enio, así, Roberto Garcete. Dani explica por su camiseta puesta, dice.
No, ni una posibilidad. Llámale a Pablo Roberto Garcete. No le debo nada a Cerro. Fernando Cerro López me debe a mí, Vigilativo. pero yo no. ¿Eh? Cerro me debe. No, finezas, digo, de tantos años, ¿verdad? Pero yo no le debo nada a Cerro. No, Roberto Garcete. Tenemos una posición, ¿verdad? Claro. Y sí. Pasa que justo Cada la quien de introducción, su óptica, esa es. la ¿Cuál? introducción la hacíamos en ese sentido, Cada que quien de su óptica. digamos lo que digamos a alguien le va a molestar, porque si yo digo que es penal, No, pero Roberto Garcete está interesado en el tema. claro. Nosotros opinamos desde afuera. Roberto Garcete lo hace como dirigente de Resistencia. Él sabe la implicancia que tuvo esta determinación del referee. Yo, guapísimo Resistencia, complicadísimo, con sus herramientas, con Ruando Santos golpeándose la mano, se rompió la mano como 4 veces. Es legítimo, el arquero tiene tiempo, todo el tiempo del mundo para, dentro de sus armas Resistencia, fue muy guapo, se portó y estuvo casi a punto de sacar lo que se fue a buscar. Está ¿verdad? Roberto Garcete en línea. Acá sentamos en una posición, ¿verdad? Así mismo. 3 contra 1, 1, 2, 3. Dani dice penal. Y todo es atendible y explicativamente lo hace Dani Cáceres. ¿Cómo te va, Roberto? Hola Arturo, buenos días a vos, a la gente ahí y a la audiencia. Bueno, vos sí que, a ver, desde tu punto de vista, consultaste, viste, preguntaste, ya hemos hablado de la invasión del área, pero contanos lo tuyo en la jugada, Roberto. Consultaste, viste, preguntaste, ayer Mario Jara estuvo muy caliente en el tema, se calentó. Así mismo, por lo menos tenemos mayoría prácticamente de todo el país, está como que no fue penal, gran mayoría dice los entendidos y los poco entendidos como nosotros los fanáticos, creo que no fue penal. Y no sé qué más decir, Arturo, dejar en mano, ellos siempre dejar en mano de ustedes la opinión periodística después del partido, pero para nosotros que no fue penal. Bueno, y vos, y cuando decís consultaste, viste, ¿sos de aquellos que cambian de opinión o decís no digan caliente y después cambio? ¿Cómo es? Y no sé, Arturo, yo he visto todas las redes, todas las noches, no dormí anoche, miré las redes y por lo menos estamos tranquilos de que hemos hecho un gran partido, tenemos todavía posibilidades de que no nos quiten el sueño de estar en una Sudamericana. Vamos a entrar con todo contra 12 de octubre el último partido y ojalá que ganemos, que estos jugadores, la dirigencia y la Chacarita merecen estar en Sudamericana. Compañeros, con Roberto Garcete. Sí, presidente, ayer, como decía Arturo, estaba muy caliente Mario Jara, imagino de su parte la misma reacción, también su hijo, el presidente. ¿Cómo fue ese postpartido? ¿Qué explicación le encontraban o qué iban comentando ahí cuando salían de la olla, presidente? Lo que pasa es que yo ya estoy un poquito más curtido, como se dice vulgarmente. Algunas veces hay cosas que ya no te... Ya uno ya no tiene explicación, pero hay que aceptarlo. Estas cosas, por ejemplo, no tiene repetición o no se puede revertir, entonces algunas veces hay que tomarlo ya con paño frío, tratar de tranquilizar a la gente. Roberto, el presidente, sí que está muy dolido y muy afectado por este tema porque todavía no está acostumbrado. Es un chico joven con muchas ganas de hacer algo por el fútbol, pero una vez le cansa, me dijo varias veces, porque no es la primera vez de que hemos sido perjudicados por el arbitraje, pero es parte del juego. Pero creo que Fernando López tiene que hacer un curso más intensivo porque se está equivocando mucho teniendo 10 pantallas ahí enfrente de él. Creo que no se puede equivocar tanto como se está equivocando últimamente. Sí, el tema ahí, presidente, es que cuando hay contacto, es cierto, después la interpretación queda a cargo del juez, pero generalmente cuando en el VAR se evidencia el contacto ya es muy difícil que lo llamen al árbitro de campo para corregir su situación. Más bien cuando se nota en la imagen que no hubo toque o un error de esos groseros o algo por el estilo. Por eso simplemente entiendo, o por lo menos desde mi punto de vista, más bien es lo que vio el árbitro en cancha. Ya era difícil que el árbitro lo corrija habiendo contacto mínimo.
y solamente ellos van a saber lo que vieron en el bar. Solamente ellos pueden saber, nosotros no vamos a saber nunca. Ellos van a siempre ayudarse o no sé, o apoyarse, y creo que una vez más no vieron nada, como no vieron en varios otros partidos también que todo el Paraguay ha visto y ellos no han visto, ¿verdad? Entonces hay que dejarle a ellos que sigan trabajando, a ver si este gasto inmenso que hizo la Asociación Paraguaya de Fútbol para darle más, para poder trabajar mejor, que mejore, porque creo que algunas veces decimos para qué tantos gastos y va a seguir habiendo polémica. Bueno, una consulta, presidente, porque ayer también, hablando de redes, se dio una polémica, porque en principio el otro día parecería que fue Garcete expulsado en el banco, pero en realidad fue el preparador físico en el informe, porque inclusive en la TV, en el Zócalo marcaba, porque era muy al bulto allí la roja. En una discusión estaba habilitado Fernando Garcete en ese partido anterior ante General Caballero esa roja. ¿Fue para el kinesiólogo o el preparador físico la roja? Fue echado el kinesiólogo. Agustín fue echado el kinesiólogo, al lado estaba Fernando, pero yo creo que ahí fallaron los camarógrafos o los cronistas, porque cuando uno es expulsado tiene que salir de la cancha. Claro. Y el que salió de la cancha fue el kinesiólogo, no fue Fernando. Sí. Y parece que el apellido le cuesta mucho a Fernando, entonces creo que va a ser para bien o para mal ese apellido para él. Entonces fue para el kinesiólogo. Es más, le comento, presidente, que hasta la propia página de la APF, Prensa APF, da como expulsado a Garcete, a Fernando. O sea, hubo un error allí de todos los que estaban siguiendo igualmente el partido, que fue al kinesiólogo, no Fernando. Y hay muchas cosas que hay que seguir mejorando. Y estas son las cosas que hay que mejorar, ¿verdad? La comunicación, porque no creo que Resistencia, todo lo que se está jugando, se va a animar a hacer jugar a un jugador expulsado. En su momento ya se tenía que ver ahí que, reitero, que un jugador cuando es expulsado debe salir de la cancha, y Fernando siguió durante todo el partido y el kinesiólogo fue el expulsado. Y es una falla de la gente que transmitieron y del cronista, así como se equivocó el VAR y se equivocó algunos protagonistas ayer. Bueno, Roberto, tu posición. Vos escuchaste varias opiniones con relación al penal, ¿verdad? Y escuché, pero por lo menos, como te digo, por lo menos un 99% de todos están opinando de que no fue penal, y un 1% que estamos como para escuchar también. 1% y Dani Cáceres. Y 3-1 perdimos la mesa. ¿Está bien, cierto, presidente? Vos decís que Dani el 1%, ¿verdad? Y creo que sí. Hay pocos los que opinan lo contrario. No, yo decía, Presi, por el tema otra gente que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero creo que la gente dice lo que siente. Claro, yo no puedo decir eso porque yo me limito solamente a lo que yo creo, ¿verdad? Por mi pasado como defensor, en la posición de Baez, por cómo se da, es muy fina la jugada, pero tengo que decir también lo que yo creo, mi posición. Bueno, chao Roberto, gracias por tu tiempo. Con el respeto del amigo Dani, gran persona, gran jugador, gran profesional. En la época que Dani jugaba, esta cosa no se cobraba. Ni nunca. Y si se cobraba, Dani iba a hacer 3-4 penales por partido, porque él barría con todo. Sí, gran penalero. Gracias por tu tiempo, gracias. Gracias, Arturo, y hasta siempre saluda a la gente. Gracias, Roberto García. Hay una jugada que ahí tenés, la de Hugo Fernández. Sí. ¿No sanciona penal? No. Mínimo toque también. Entonces, ¿cómo es el tema? Fíjate vos. Esa. Este fue el partido Olimpia Sol de América.
Recuerda Ah, Víctor. no, sí, está cobro penal. Está cobró Y, penal. conceptualmente es la misma. Ah, cobró penal. Sí, cobró penal. Este fue el penal para... A la de Olimpia Hugo de Sol. Fernández. Entonces está bien. Sí, Olimpia de Sol. Fernando Cardoso. Pero entonces está correcta la decisión. Sí, ya cobró penal en No, una pero situación entonces está idéntica. correcta la decisión según los árbitros. Y es la bajada de línea. Esa es la bajada de línea al parecer, sí. Sí, Porque sí. el Olimpia busca el disparar y se encuentra con la pierna del jugador de Sol. Sí, señor. Es la misma. Entonces, jugada similar es penal. Sí. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central, Subellala Casi, Arreídos de Maya, Asunción y sucursal. En Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-al8. Seguinos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Por lo que hoy viene el partido y hay que ver también todo el ojo bastante del arbitraje. Sí, sí, sí. Mira que baja la línea arbitral. Si esta Hugo Fernández parecía la de ayer, es que esa es la línea que decía Víctor, que consultó lo que decía Federico Río hoy. Nos guste o no nos guste. Nosotros tenemos nuestra opinión, ¿verdad? Sí, sí. Pero una línea que baja. Si hay una tercera ocasión en la cobra penal. Sí. Deberían. ¿Debería cobrar penal? Y hoy, por ejemplo, los pibes, vos te das cuenta, tanto Fernando como Beto también, Beto no es tan pibe, pero los chicos jóvenes, 19, 20, 21, que ya juegan en primera, tienen una antena, Arturo, ven todo al defensor que ya viene, viste, directo, o Luis Cabral te va atropellando, vos tenés que sacar nomás la pelota de enfrente y ya él te atropella solo, al tocarte vos ya te dejas caer, es una práctica que hacen y que la iniciaron los grandes jugadores de nivel mundial como Messi, como Neymar. Ellos ya cuando ve un defensor que va ciego, como se dice siempre, ya solamente esquivan un poquito el balón y ya se dejan embestir. Ahora vamos al tema de la configuración de Cerro. No lo puso Aviedo y lo puso ayer. Sí. Explicaba que era una cuestión de que buscaba más pivoteo, Sí, más jugar de espalda. La conferencia es bastante larga, pero la pregunta, ¿y Moreno Martín no va a jugar? Y no, hoy es la tercera opción de vuelta. Gustavito hoy ya está resignado. Ayer jugó ¿cuánto? 10 minutos. A los 39 del segundo tiempo. 39 del segundo tiempo, se adicionaron 5, 11 al final. Sí, pero- al final. Juega Moreno Martín. ¿Vio? No, hoy El tercer delantero hoy de Cerro. vuelta es la tercera opción. Llegó a ser segundo en un ¿Por momento. qué le hice hoy una es tercero. palabra a Gustavito? Ya está resignado. Vení acá a decir lo que querés. Y cuando esté Robert Morales, si es que siguen los otros, va a ser el cuarto. Tiene razón Gustavito. ¿Qué Porque ahí dice? Morales va a ser el titular. Vení, Gustavito porque pide un lugar. Sí. Él puede Moreno Martínez. Aparte hay que darle también un contexto a Moreno Martín. Contra Resistencia ponerle ahí es difícil, Víctor. Sí, Yo sí, me para pongo mí nomás. no daba Sí, el ponerle partido para Moreno. libertad, Olimpia, él tiene un peso específico que nos puede ayudar. Cuando viene Moreno no viene para jugar contra contra Sí, sí. Cuando lo contratan a Moreno para jugar. Claro, pero No va a decir- cuando lo contrataban tenían otra idea de Moreno, que después con el tiempo se fue desinflando y se desinfló completamente a esta altura. Hubieron acontecimitos también que le impactaron en su vida. Sí, yo sé, su padre. Sí. ¿Qué? Es que hablamos nosotros cuando le presentamos a Dani la otra vez. Le preguntaste vos si Moreno era para algo así, le preguntaste y él contestó, ¿verdad? Yo por eso con Víctor la otra vez estamos hablando ya resignado, no sé, pero no es para Cerro, Arturo. Por eso que prioriza a otros delanteros, Chiqui, porque sabe que no es para su forma de juego. Eso es lo último, le mete, ya no sé si por cumplimiento, porque ayer no había necesidad de meterlo, por ejemplo. ¿Para qué lo metió? Es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Porque tenía un Sí, cambio de estaba- disposición, lo metió. Porque Exactamente, porque estaba bien ayer Cerro como estaba. No hizo goles, jugó bien, se merecía, porque los partidos no se merecen, dice, ¿verdad? Si es por el juego ayer, Cerro tiene que ganar 3-4-0, ¿verdad? No hizo los goles. O sea, no dependía mucho de lo que hagas Moreno Martín. Por eso digo, si viene un delantero, Morales cuando esté recuperado, él va a ser el quinto va a ser Arturo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hace vos? Y el niño dijo la otra vez, tiene que hacer una buena pretemporada. Es mayor y ahí exigencia esperar. para él. Es una mayor exigencia Yo para no él de estoy ponerse a convencido punto. de eso porque Chiqui no lo va a tener en cuenta, pues. O Chiqui está sincero y le No, dice. y allí ¿verdad? va a ser bueno una charla. Zapac, Mm. Francisco Arce, el entrenador, o por lo menos Dije. le va a decir, Dije. se va a sentar Zapac con Francisco Arce, le va a decir, Francisco, Chiqui, no sé cómo le trata,
$80.000 está ganando. Exactamente. Traemos a otro jugador que nos rinda, porque imagínate, ese dinero podemos invertir en otro delantero. Con esa plata podemos pagar 2 jugadores más. Con esa plata, ¿qué hacemos? O terminamos su contrato o vemos. Y se habla bien con él. O definitivamente buscan reflotarlo y pretemporada a punto, metido bien, allí va a servir. Para mí es esa segunda opción, ponerlo bien a punto, porque tiene un contrato vigente. Sí. Y no sé si va a tener una En oferta lo que hoy. yo insisto es Yo que creo que sí está a es jugador punto. para Yo no hacerlo, creo que un niño. Eso es lo que yo jugador no está a punto insisto. como él. Pero es jugador para hacerlo, la forma que juega Chiqui. Yo No creo es, que ¿verdad? es extemporáneo. Nosotros tenemos que esperar que termine esto, porque si Cerro se corona campeón es otra cosa. Si Cerro no consigue ganar a Guaireña, por ejemplo, y Moreno Martín vuelve a tener poquísimos minutos, es una cosa. Pero si sucede al revés, es una cosa para empezar a hablar dentro de 8 días, dentro del final del campeonato. Porque si sucede de una manera, hay un análisis, y si sucede de la otra manera, hay otro análisis que evidentemente... Pero vos explicás, siempre- ¿no? Hay jugadores para cada partido o para cada equipo. No. Un segundo. Saludo para Yacine, José, un gran abrazo para Hugo Gran, Dani Cáceres, dice Hugo Torres. A todos los que nos quieren un saludo muy especial, a todos, capital y exterior. Pero él tiene que tener continuidad, Dani. Él tiene que tener continuidad. Él tiene, no sé cómo. Chiqui lo tiene que apoyar más, tiene que confiar más en él. Lo que pasa es que Chiqui dispone... Vos me decís, bueno, de- pero él confió en él en el principio y no pudo dar lo que esperaba hacer, o sea, antes de él. Pero tuvo conflictos también en su día, en ese momento, ¿verdad? Por eso. Ahora solamente superado ya, Faltó. darle la oportunidad y a ver, una última oportunidad, a ver si es lo que vos querías que sea, ¿verdad? Porque yo no tengo dudas de la jerarquía que tiene Moreno Martín. No tengo dudas de que sabe jugar al fútbol. Eso no se pierde, como ustedes dicen los jugadores, ¿verdad? Sino que a él le falta continuidad. Mete el equipo, lo saca. Al siguiente partido, no lo mete. Pero es No raro, tiene continuidad. hay 2 jugadores y 2 puestos que ratifican lo que decís. El Alan Rodríguez y el de Sol. Báez. Ahí tenés 2. Lo saca, lo pone, Sí. saca, lo pone. Después tenés los volantes centrales. los volantes centrales. Y después tenés lo de Moreno. Cuando Alfio Oviedo es de Libertad, cerrando 2 fechas, tiene que volver a Libertad. Lo pone de titular, no por Alfio Oviedo, le da una gran responsabilidad. No a uno que es del club, porque está a préstamo. Yo no digo, Alfio Oviedo habrá puesto la mejor voluntad. Y no lo puso anteriormente. La pregunta es, ¿por qué no lo puso antes y lo puso ahora? Y a eso voy, Arturo. Y dice Dani Cáceres que hay equipo en el cual Chiqui dijo, contra Resistencia juguemos con este. Con un pivote. Dijo en la conferencia. Sí, Pero la ¿cómo vos conferencia. sabés que contra Resistencia hay que pivotear y contra Sportivo y no? Y porque vos haces tu análisis táctico. Perdón, Carlos Gaona, celoso pues de Carlos Gaona, dice, buen día comandante, un saludo especial por su cumpleaños a los mellizos Jorge y Raúl Gastón Gaona que están en sintonía, fútbol a lo grande, en la pinturería de ellos sobre la calle Colón, ellos también son sobrinos de Aldo Florentín, al que usted apodó el señor del área, no, yo lo llamé Aldo Florentín, el rey del área. ¿Y sabes lo que hizo Aurelia después? No sé quién es Aurelia. Le sacó. Le saluda a Carlos Gaona desde Nueva York. No, te voy a contar. No voy a contar nada porque vino viral la leca. Seguimos. No es mejor. Bueno, Toco yo, tiene todavía contrato. A fin de año se reúne, como dicen niños, los 3. Llega a un acuerdo y rescinde Moreno. Porque no va a tener continuidad. No va a tener continuidad. Por eso hay que definitivamente no es lo que Chiqui esperaba, ¿verdad? El próximo lunes tenemos que hablar y ahí vamos a tener muy claro qué podemos hacer con Moreno Martín, por ejemplo. Después del partido con No, Guaireña. pero eso para mí va a ser diario el lunes ya. A sabiendas ya. Ahora tiene que definir. Hoy es la fecha. Sí, no te dio, pues no te dio. Hoy pues, es la Moreno. fecha del futuro campeón. Hoy es. ¿O no es hoy? Y sí, hoy Cerro ya sí. puede quedar sin nada, ya confirmar que no va a Sí. pelear, que no Y quedarían llega bien. 2. Y ahí quedaría Olimpia Mañana ya Nacional. tenés que saber qué hacer. Que como hablamos con Víctor, traes ya 3 refuerzos de jerarquía, como se dice, porque o si no, Cerro va a quedar por el camino otra vez con este plantel el año que viene. Y sí, necesita reforzar, porque Bueno, si no va a ser sí. más de lo mismo. Sí, va más a de ser lo un mismo. equipo que esté ahí Sí, ya te mostró. cerca y sobre el final no le alcance. Es que lo va a hacer, seguro que lo va a hacer. ¿Cerro necesita más un 9 o un reemplazante de Duarte? Cerro necesita Ambos. varias cosas. Ambos. Para mí, ¿verdad? Y como aficionado, como necesita un volante central también. Por ejemplo, y me voy, Arturo, y me voy.
Por eso el interés en Celso Ortiz. Sí, los porque últimos está- 5 partidos, decime de memoria el equipo de Cerro. ¿No hay? Un No, equipo cambió, así, cambió. cambia, Ayer cambia, 4 inestables. cambios y encima en el entretiempo hizo 3. Arce, no le gustó nada el primer tiempo. Hay Cambió al 16 toque. por ahí. Hay Y- 16 jugadores más o menos Y que... sí, por ahí iban rotando. Y ayer esa duda del lateral izquierdo quedó más manifiesta aún porque venía jugando Báez, 2-3 partidos. Ayer lo puso a Alan y en 45 minutos lo volvió a quitar a Alan. Y volvió a entrar Báez. Y ahí para mí no hay mucha diferencia. O sea, yo no veo a Báez como un jugador sobresaliente para quitarle el puesto a Alan Rodríguez. Pero se nota que en la mente de Chiqui otra es la película. Sí. Porque Y a eso me refiero cuando... ¿Qué necesidad había de Con poner el a respeto Moreno? a Báez, desde su llegada a Cerro, porque a mí no me rompía los ojos en sol. Era uno más. Y su llegada a Cerro, no sé, me llamó la atención. Pero la llegada de Cerro Cerro Báez. jugó, practicó un jueves, el domingo Sí, fue jugó. titular. Sí, o sea, Para- entiendo lo que dice a Jorge, o Francisco sea, Arce, con el pero respeto que se no merece, destacaba. es un jugador común y corriente para Cerro, y no Sí. es un jugador que O sea, decís llega con y va todo a ser respeto, titular. ya era común y corriente en sol. Sí. Y de ahí al paso a Cerro, vos decís, ¿Qué tiene lo que no tienen los o sea, otros, te, verdad? Sí. te suena diferente. Y ayer otra vez, 45 minutos, Alan lo crucifica y vuelve a jugar Baez, y tampoco hizo Desborda, va, demasiado. Moreno le pide, dame, tira ya al centro, no sé, allá en el otro corner, ¿verdad? Esas son las cosas que Cerro tiene que corregir muchísimo, Arturo. Y bueno, Muchísimo. ha sido un gusto, Gustavito. Sí, llegó mi momento. ¿Te diste cuenta, Dani? Yo tengo 5 minutos. 5. Sí. Hoy fueron 10 o más. No, 5 nomás, niño. Y bueno, ha ¿Está? sido un gusto. Sí. Entonces, Nos ¿a vemos. qué quedamos? Y Vamos a quedamos esperar en el presentar día de la consola mañana. y seguir tu vida. Vamos, o sirve para dualidad un torneo Moreno y otro torneo Copa Libertadores, otro Arturo. ¿O para qué lo vas a tener? Y Dani, ¿qué haces después? ¿Para qué lo vas a atajar a Moreno? Por su contrato. ¿Para que No. cumpla su contrato? Porque ¿dónde vas a conseguir un 9 que le guste a Gustavito, por ejemplo? ¿Dónde hay por la 9? Difícil es encontrar uno. Y vos tenés uno ahí. Si termina bien, evidentemente el tipo es querido también en el grupo. Hay una parte que es los 90 minutos del juego. Sí. Y después hay montones de situaciones y montones de momentos que se viven en los entrenamientos, en el vestuario, y un grupo que no es un grupo sencillo de manejar. El Cerro es un grupo complicado. Entonces, esa influencia que puede tener Moreno Martín dentro del vestuario, dentro de los entrenamientos, ayer se fue a festejar con él el gol Sí. Beto. El Sí, famoso sí. líder positivo. Sí, se nota que lo quiere bastante. Puede ser. Entonces después Chiqui lo hace entrar porque hubiera entrado tranquilamente o dejado de entrar, entonces lo pone, juega unos minutos. Se necesitan ese tipo de jugadores dentro del plantel, porque a veces vos tenés, cada vez es más difícil comunicarse entre ellos a los chicos. Están más en sus teléfonos durante las concentraciones y tener ese aglutinante siempre es bueno. Conversar, hablar de los objetivos que son siempre demasiado grandes en Cerro y a veces no te da el cuero, pero tampoco es sacarlo nomás. ¿Para qué? Pero Si vos- Moreno. Estamos hablando de Pero Moreno. a mí no me ¿verdad? deja de llamar la atención, Arturo, compañeros, lo profesional que es Moreno, ¿verdad? Lo súper profesional que es. Porque mira que tenés que tener aguante para aguantar todo lo que él está soportando, ¿verdad? Porque mira que Pero lo eso pone, lo hace saca, como lo mete dijo en 5 Dani, minutos, hace el grupo. con la jerarquía que tiene, No entra a la ¿verdad? cancha Puede y ser, tiene no una- sé, puede Tal ser. vez con una te jerarquía digo. no se juegue más, ¿verdad? Pero Pero ¿qué para es mí- Cerro hoy? Cerro es una familia. En el buen sentido, porque también la familia forma de decir, puede Arturo. haber disgusto y poder. Sí, sí. Tipo, ¿cómo se llama la Entre hermanos se la pelean. canción italiana esa de Pimpinela? la familia, Que después discute y Sí, se- sí. Por eso digo, el tema de la familia todo es muy relativo. No. Vos decís de familia, pero tenés otro concepto lo que querés decir. Cuando decís de familia, ¿verdad? Sí, sí. Cuando vos decís esta es una gran familia, está hablando de otro concepto. Entiéndase lo que te permite la literatura decir familia, testimoniar que hay una unión. Y se usa mucho eso. Y eso es lo que Cerro demuestra. pero por Cerro eso necesita hermanos mayores, entonces Arturo para el año que viene. Cerro necesita jugar mejor de lo que juega. Pero hasta acá te da este plantel, Arturo. Hubo una jugada donde se demandan de emoción Francisco López, Víctor Ayala cuando tocan 5 o 6 toques, primer tiempo. Sí, ante Sol el partido. No, ayer también. ayer. Ayer repitió una. Sí, Muy ayer bien. fue mucho toque y sí, pero ayer hubo una que creo que va contra el poste derecho. Lo que digo que esa es la intención de Chiqui Arce. Y el fútbol de hoy tiene que estar mejor complementado con la contundencia.
O si no, toca bien, pero es decir, cerca del arco, pero lejos del Y gol. sí. Sí. Entonces, Y eso viene siendo Cerro por ahora. cerca del arco. Hizo referencia a eso en la Pero conferencia. Dani dijo una palabra, una frase cuando llegó Arturo y me voy. Chiqui se enoja cuando se levanta la pelota, dijo. Ella dijo todo. Entonces Y- olvídate de los centros, no, te va a cambiar, Chiqui. pero ayer dijo y reconoció él de que la parte que a nosotros nos gusta más, dice, a mí y al cuerpo técnico, que es el juego de posesión y el de cambiar, lo cambiamos en el segundo tiempo por un juego un poco más directo. Él dijo, porque él dijo ahí, contradiciendo a Gustavito. Mucho tiempo cuando Cerro hace 3 o 4 goles en un partido. Cuando Cerro hace 3 o 4 goles y gana, por ejemplo, 3-0. Y a Tacuary lo goleó en la olla. El partido de Iván ese. Almeida. Olvídate ese. Después, en la primera rueda ante Resistencia, me Pero parece que Cerro ganó no 3 a tiene 0 la también. peculiaridad Sí, del... inclusive, señor, veo que tiene 29 goles a favor en 21 partidos. Es escaso. Para un equipo grande, ni siquiera tiene el promedio de 2 goles por partido. Pero por eso te estoy diciendo, niño. 29 goles en goles en 21 contra, partidos. Goles en contra No, sí, no muy tiene, bien, 12. 12. No, pero lo que digo es Pero que... es Cerro Porteño, no es Tacuary. O sea, no puedes mirar los goles en contra recibidos. o Lo sea, que estoy diciendo tiene es que un equipo Cerro poderoso necesita en la goles. mayor producción de goles. Por eso Cerro le cuesta los partidos. Le cuesta. Suponte que ya ganaba 3-4-0, ese penal pasaba desapercibido. Sí. Y coincide con el bajo nivel de Aquino, por ejemplo. Aquino siempre te aporta 4, 5, 6 goles dentro de una producción normal, ¿verdad? A veces puede llegar a 9, a 10, pero él no está pasando un buen momento, ¿verdad? No, y de hecho venía siendo suplente. Ayer Sí. le devolvió la titularidad, pero lo quitó también en el entretiempo, Sí. Arce. Sí. O sea, Hay- hoy hay Aquino muchas no cosas. es titular. Hay muchas cosas que nosotros no tenemos acceso a para poder hacer un análisis, por ejemplo, lo que dice Víctor, el tema del Coyote, por ejemplo. Hay algo ahí que no es totalmente futbolístico, ¿viste? Como Es llamativo. es llamativo, entonces hay que prestar atención a otras cosas. Y nosotros desde nuestra experiencia nomás tenemos esa posibilidad de ir un poquito más allá de lo meramente futbolístico y te das cuenta que debe haber alguna cosa. Encima agrego otra situación sobre Alan Rodríguez. Tampoco estaba jugando un gran partido ayer, pero él tiene a favor el factor de la pelota parada. Corner, tiros libres, desde diversas posiciones, generó mucho peligro en esa situación. Y lo saca Alan y es como que quedó ahí sin un pateador fijo o sin un pateador que demuestre el mismo peligro que Alan Rodríguez en los corners que tuvo en el primer tiempo. Yo escuchando la transmisión me daba cuenta de lo que vos estabas diciendo, pero me pareció que lo pone a Báez, que tiene un poquito más de carácter, tiene más experiencia, es un tipo más ducho, y puso a Tony Galeano allá en la punta para atacar solamente por ese sector y ya cerrar el lado izquierdo con Báez por ahí, ¿verdad? Pero no es mejor para un técnico como Chiqui, Dani, tener más opciones. ¿A qué me refiero? A factores de sorpresa, por ejemplo. Porque Olimpia ya le pilla a él y sabe que no sabe qué hacer Chiqui para cambiar ese esquema. Ese piqui por los costados, en el medio le gana y le ganó así cuántas veces en la olla. Y 3 veces ya le ganó. Bueno, No, dice ese Gustavo factor Saba, sorpresa, nuestro en serio. colega comandante, Arce le tiene que llevar a Gustavito en 5 minutos, ya hizo más que Moreno en cancha, dice. No sé si A favor hablan serio tuyo, o- a favor tuyo, contenido. Que vos en 5 minutos hace más que lo que Moreno hace en cancha. Es decir, mejores cosas que lo Moreno puede hacer en cancha. No, pero es fácil de afuera también, ¿verdad? Bueno, ha sido un gusto. Yo querría ser Moreno y no sé, tiene su jerarquía, ¿verdad? Pero le falta factor sorpresa a Cerro, o no están de acuerdo conmigo, o tiene que seguir jugando así. ¿En qué tiene que cambiar? Lo que cambió este año es que hizo más goles de pelota parada. Otra faceta del juego que antes Cerro no aprovechaba O sea, yo bien. no quiero ser oportunista. Porque puede parecer un tipo embore. Hay que aprender de Carpegiani para ganar partido. Carpegiani era muy consciente que no tenía muchos delanteros. Por eso jugaba así. En la selección. Sí. Por eso lo puso a varias veces hablamos del tema de el tanque Torre. Cuando digo públicamente, no lo quisiera poner, pero si hay necesidad lo voy a poner. Y Chiqui Arce es muy lírico en su formato de juego. Por eso no quiero, porque él merece el respeto. Yo no quiero remover mucho el pasado de cosas que fueron muy penosas para el fútbol paraguayo. Entonces no. El fútbol necesita contundencia, llegar y ganar. Después
La historia va a contar otra cosa. La idea, Arturo, el entrenador tiene una idea, Chiqui tiene una idea. No, pues yo no digo que no. Pará, te digo nomás para completar lo que voy a terminar diciendo. Pero los que llevan a cabo la idea son los jugadores. Ellos tienen que estar en un gran momento para llevar a cabo una idea como mínimo compleja, que es la que tiene Chiqui, de mucha posesión y de entrar por los costados, ¿Se puede hacer una pregunta? generar superioridad ¿Se puede hacer numérica. una pregunta? ¿Vos creés que Cáceres, con lo que jugó al fútbol, Cáceres de tu generación? Sí. ¿Vos creés que Julio Cáceres no sabe que de él y no es de 9? Y le tira la pelota a él para desarmar la línea de contención de los centrales. Y a ver qué pasa. Porque eso le enseñó la vida. ¿Por qué Paiva es titular? ¿Por qué Cáceres repite los muchachos? Y a eso respalda mi forma de ver. Porque Chiqui, Alfio Oviedo ayer te aseguro que contra... no, es contra Alfio, no es eso, puede ser XX. Nosotros pensamos que Alfio ya estaba... Y sí, o sea, va a tener que cumplir estos dos partidos. No, pero está bien por él, magnífico, pero digo... Ayer que cumplió, me parece. Yo no hablo de las variantes de Arce. Alan Rodríguez, hay un partido que ni lo mira cuando lo cambia. ¿Y después? A Galeano no lo pone. No toca los centrales porque no tiene más. Carlos Rolón ya no juega más. No, Rolón, Rivero ya están para salir. Ya están. Entonces no quiero juzgarlo de Alan, pero para mí que desde el gol de Chilena de Richard Ortiz él perdió el puesto de una manera llamativa. Y desde ahí lo quitó. Al siguiente partido ya no fue titular, al siguiente lo mismo. Anteriormente ya había perdido el puesto. Pero volvió después. ¿Para qué lo trae? ¿Para qué lo pone? A eso voy. Yo estoy yendo más allá de los nombres y de los sistemas. Estoy hablando de las actualidades de los futbolistas. Julio Cáceres pone el mismo equipo y hace jugar de la misma manera porque los futbolistas están pasando por un gran estado de forma. Manera de jugar Olimpia. Olimpia no tiene otra. Vos Olimpia no vas a ver 6 toques. No vas a ver 5 toques. Vos ves 4 y ya está en campo rival. Rompe y raja, O veo otro, o qué equipo vemos de Olimpia. Vos le pido a alguien como Claudia Aquino que trate de hilvanar esos ventiladores de salida. No tiene. Si estaba Willy Mendieta hubiera sido él, pero no tiene. Huguito Fernández, ¿dónde juega? Y ahora es volante por izquierda. ¿Y a dónde? ¿Media cancha para la izquierda? Sí. No es que él baja porque calidad técnica tiene. O Fernando Cardoso, que tiene calidad técnica, pero Cardoso característica de guapesa. ¿O no es cierto? ¿El Fernando Cardoso? Sí. Está jugando... ¿Con qué rasgo juega? Personalidad. Sí. Huguito Fernández no es pluma, técnicamente bueno, trata de dejar 1 o 2 bolas, perdón por el término, si no puede a comenzar de nuevo. Pero en Cerro hay mucho tiki mía tuya, pasar, poner de pama a mí, ese es Cerro. Te di, devolverme, yo te di, si no me da menos, y después, por eso tiene un gol por partido. ¿O por cuántos goles Cerro nombramen afuera de Tacuarí, otra resistencia? No ganan para por más de un gol de diferencia. Ante Libertad, que había ganado 4-0. Pero eso ya fue en la apertura. En la apertura. Bueno, pero ahora no promedia 1 gol y medio. Dos partidos que sacó gran diferencia. 1.3 promedia, así que es un gol por partido. Bueno, saludamos al compañero señor José Severiano Rodríguez, 93 años, un baluarte del Club Sol de Mayo, la Liga Luqueña. Saludo para él. Hoy está de cumpleaños presidente Ayes. Presidente Ayes. Diego Rubín también. Sí, Diego mi hijo. Está de cumpleaños Diego Rubín. Presidente Ayes cumpliendo años. Presidente Ayes cumpliendo. Diego Rubín, muchas felicidades. Presidente Ayes cumpliendo. ¿Campeón en el presidente Ayes qué año? 60... Más para abajo. 53 y 2. Luqueño fue 51 y 53. Y en el 52, presidente Ayes campeón del fútbol paraguayo. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, a todos les gusta. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida.
Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más. Para ahorrar y pensar en tu futuro, para más información, llámanos al 218-4000 o ingresá a cmcp.org.pirega y entrate de todos los beneficios Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marano Calonso y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Bueno, perdón, cambiamos el tema. Kiko Reyes, recuerdo de Kiko Reyes, que jugó con el Flamengo. Sí, ese sí me acuerdo. Kiko Reyes, Lo recuerdan mucho en Río de Janeiro. Ayer. Lo recuerdan en Río de Janeiro. Sí, señor. Sí. Y rompió la red jugando por allí contra Cerro y Olimpia lo llevó. ¿Quién es? Rompió la red. No, el partido termina 4-1 a favor de Cerro contra Ayes. Y el puntero izquierdo de Ayes, tipo Gonzaga Torres, yo no sé si las redes eran distintas. Antes decía, pues, tan fuerte el disparo que rompe la red. A veces sí. ¿Eh? A veces sí, antes las redes no eran tan consistentes como las de hoy. Y ahora pues se rompe la red. Sí. No, Teobaldo Melgarejo, puntero izquierdo de Ayes. ¿Qué pasa? Le metió un a Cerro. Zurdazo sí, de arco sur del estadio. Bueno, saludos cordiales al estimado Daniel Cáceres, un abrazo Arturo, dice Sergio Lauser, que es de Ciudad del Este. Gran abrazo. A Dani Cáceres. Por lo dicho, recién ahora está escuchando Sergio Lauser, que es el psicólogo deportivo. De Colonia Gobernado también Parrita te envió saludos. ¿Quién? Parrita, un Parrita, compañero del muy plantel bien, de Guaraní. ¿Guaraní Parra? Sí. Yo me acuerdo de Parra. Sí, Parra. Puntero derecho, veo. Sí, chiquitito. Y me va hacia mí. Sí. Parrita, puntero derecho. Gustavo Rolín era del mismo de Colonia Gobernado, juntos estaban en el plantel de Guaraní. Sí, señor. ¿Y ese quién es? ¿Con quién? Y tenemos que hacer para la letra, o si no, tenemos que bloquear la noche, si no. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, saludos a todos, todo bien. Bueno, como gerente deportivo, contanos la expectativa para esta noche, Cristian Ruggeri, contanos. Sí, bueno, trabajamos toda una semana pensando en Olimpia, en el puntero del torneo, un equipo muy difícil, y obviamente con la necesidad nuestra de sumar puntos, con la urgencia que tenemos para prioridad 1 mantener el equipo en primera división. Sabemos que es un rival muy difícil, pero somos 11 contra 11, una sola pelota, y dependemos de la actitud, de la inteligencia de nuestros jugadores para sacar el partido adelante. Cristian, en estos días hubo una especie de reunión, charla allí con el plantel, pensando en esta situación, porque en caso de no ganar hoy se llegaría a una situación límite si es que Ameliano gana ante Nacional en esa última fecha. ¿Qué conversaron allí con el plantel en estos días pensando en el partido de hoy, Cristian? Sí, a ver, con el plantel siempre, tanto el cuerpo técnico como yo que estoy en el día a día, estoy todos los días con ellos, como los dirigentes que están junto a nosotros, vinieron esta semana bien a dar el apoyo, a estar con nosotros como siempre están, y yo creo que del lado dirigencial se le dio todo a los jugadores, o sea, los jugadores están al día, tienen su lugar bárbaro para entrenar, están premio al día, salario al día, tienen todas las condiciones, ahora ya depende de los jugadores, te vuelvo a repetir, ellos son los encargados de sacar este momento adelante y confiamos mucho en ellos, esperemos que estas dos finales que nos quedan podamos sacar los resultados que estamos esperando. La verdad no pensábamos estar en esta situación faltando 2 fechas, ya la vivimos el año pasado y es muy duro y muy desgastante y esperemos que hoy podamos sumar y sacarnos esta mochila de encima. Cristian, sacando los expulsados lógicamente del último partido que están inhabilitados, en cuanto a lesiones, ¿hay alguno que hoy se pierde el partido? No, lesiones no hay ningún jugador lesionado y en cuanto a expulsiones tenemos Rodrigo Rojas y Ricardo Garay que no pueden estar para este partido. Muy bien, un saludo al aire, Cristian, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Abrazo, Arturo, chao. Chao, chao. Cristian Ruggeri, gerente deportivo de Sol. En Farmacias Catedral apoyamos el censo, es por eso que hoy adelantamos los descuentos reales con hasta 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y además si tienes la tarjeta de crédito del Banco Sudameris puedes llegar hasta el 70%. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701 en Farmacias Catedral. Desde 1905 amamos cuidarte. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido.
En Tupi vas a encontrar el showroom más variado del país sobre Guayana, esquina Músico del Chaco, de lunes a sábado 7:30 a 18 horas. También puedes llamar al call center 569-9000. Y acordate que todas tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 XLT y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarnos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocernos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita de DLS Motors S.A. ¿Cómo te va, Robert? Buenas tardes, Arturo. Un gusto estar comunicado con ustedes. Y un saludo muy especial a toda tu audiencia y a los muchachos del staff. Bueno, Robert, ¿cómo estás sintiendo esto que viene ya? Esta es la penúltima y después la última fecha ante Libertad. ¿Cómo lo ves a Tacuaré en esta instancia final? Sí, en realidad queremos cerrar bien el año haciendo un buen partido y poder lograr lo que estamos anhelando, de poder participar en un evento internacional como es la Copa Sudamericana. De hecho, ya ayer volvimos a los entrenamientos y nos estamos preparando para lo que se viene este último partido. Esperamos saber manejar la ansiedad, porque muchas veces no es bueno para este tipo de partidos. Bueno, el tema superado, el tema de la permanencia de la Sudamericana, y los muchachos saben y son conscientes que se puede lograr el objetivo. Sí, así mismo, Arturo, son conscientes de que se puede lograr el objetivo. Libertad es un equipo muy interesante con excelentes profesionales y de hecho debemos de cuidar todos los detalles en todos los sentidos y poder hacer lo nuestro y lograr esta ansiada o el ansiado sueño que es tanto de los directivos, jugadores y cuerpo técnico. Bueno, y vas a conocer el 21 de diciembre, se va a saber el rival de Tacuarembó en la Sudamericana, Robert. Sí, clasificás a la Sudamericana, entiéndase. Sí, así mismo. Y esperemos hacer un buen trabajo, como dije. Lastimosamente, la victoria es lo único que nos lleva ya por ese camino para no estar dependiendo de otros resultados. No va a ser fácil, pero nos estamos preparando para eso, Arturo. Por eso te preguntaba, si clasifica a Tacuarembó, que es el anhelo de ustedes. ¿Tu contrato cuándo termina con Tacuarembó, Robert? Mi contrato termina este fin de mes, pero ya lo conversamos con Regi, ¿verdad? Que la idea es seguir contando con nosotros, con nuestro servicio y extender por un año. Pero debo ser sincero, todavía no se materializó esto. A fin de mes termina nuestro contrato por este corto tiempo del cual nos encomendaron. Y bueno, es bueno saber que ya estamos prestos para el año próximo, pero no nos queremos desviar de esa situación, atendiendo a que tenemos un partido muy importante, Arturo. Bueno, ¿vos qué pensás que seguís? Perdón, Arturo. ¿Pensás que seguís en Tacuarembó el próximo año? Sí, claro. De hecho, ya está conversado eso con el gerenciamiento, con los directivos. Solamente falta la firma del contrato, ¿verdad? Y los términos a cerrar también. Bueno, un saludo al aire. Gracias, Robert, por tu tiempo. Un abrazo, Arturo. Gracias, igual. Robert Pereira, técnico de Tacuarembó. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com, regala amor, regala Vemay Flores.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Te esperamos en Ucipellana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartirlo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena elaborado con dedicación desde 1942. ¿Ya viste la colección de Titos Shell? Cargando 150.000 de Shell V-Power, más 50.000 guaraníes puedes llevarte el exclusivo Ferrari F1, la batería Bluetooth para manejar tu autito desde el celular. Además, todas tus cargas por cualquier monto participan por uno de los 100 tanques llenos. Colección Shell, coleccionalos todos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Asismet, toda la vida. En este mundial con NGO viajas gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Moulinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilicon y Remington. Podés ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py y ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja gane quien gane con el pacto de confianza NGO. En el acumulativo 50 puntos, al igual que Tacuarí, están peleando por una plaza de la Sudamericana, Troadio. Sí, así mismo. Después de mucho tiempo creo que el torneo está muy complicado, así muy justo. Todo se define en la última fecha. Creo que estamos 4 peleando por dos cupos, ¿verdad? Estamos Mallorquín, Guaireña, Sol, Tacuarí, que estamos peleando por 2 lugares, ¿verdad? Y es muy complicado, todo está muy complicado. Tenemos una final el próximo domingo ante Cerro en Encarnación y bueno, vamos a prepararnos. Lo bueno es que dependemos de nosotros. A Cerro nunca le ganamos, ojalá Dios quiera que sea esta la posibilidad y la oportunidad de tratar de ganar a Cerro, ¿verdad? Ellos están peleando el campeonato. Imagínate vos lo difícil que va a ser el partido, pero bueno, es la última fecha del torneo, donde se juega todo, entonces vamos a tratar de hacer lo nuestro y bueno, poder puntuar. Vos sabés, Troadio, que ayer se manifestó duramente contra el arbitraje Luis Cáceres, el presidente de ustedes, de Guaireña. Sí, escuché, pero son situaciones como lo que sucedió anoche, son situaciones que hay que tratar de, no sé si sobrellevar porque se equivocan, y lo raro es que teniendo el VAR, que hay árbitros que están más tranquilos, viendo las repeticiones, no avisen, ¿verdad?, estas situaciones, porque en cada partido se definen muchas cosas, don Arturo. Es el sacrificio de un año, el sacrificio de todo lo que se empezó a principios de año, entonces es muy complicado. Nosotros pensábamos cuando se implementó ese tema del VAR que se iba a ayudar mucho más para mejorar, ¿verdad?, pero muchas veces es a lo contrario, se equivocan más y a uno lo saca de sus casillas muchas veces estando mismo ahí, ¿verdad? O después mirando las repeticiones, ¿verdad? Pero son situaciones que ojalá Dios quiera que se mejore, ¿verdad? Los árbitros también son seres humanos que pueden equivocarse, pero al tener esta posibilidad de tener el VAR, de tener más árbitros que están mirando más detenidamente las repeticiones, que no están con las pulsaciones altas como los árbitros que están en el campo de juego, debería de mejorar. Lastimosamente nosotros como Guaireña, ya que me preguntas eso, fuimos sinceramente perjudicados mucho, ya mirando después nos dan la razón, pero ya es tarde, los puntos del juego ya lo perdimos muchas veces y bueno, pero el fútbol es así. Tenemos que trabajar y seguir nosotros de nuestra parte tratar de hacer nuestro trabajo nada más. Bueno, pero es así el perjuicio que causa, ¿no? Obviamente, don Arturo, obviamente nosotros siempre vamos a estar recordando aquí la semifinal contra Guaraní, Cancha Cerro, un montón de partidos, pero un montón de partidos que
sinceramente nos perjudicaron, ¿verdad? Pero nosotros, te vuelvo a reiterar, muchas veces nos quejamos un poco, como es algo lógico también, ¿verdad? No podemos estar callando todas las equivocaciones y todo lo que ya nos perjudicaron también, ¿verdad? Muchas veces nosotros como equipo pequeño también, los árbitros nos sacan amarillas, nos condicionan desde el principio, pero es así, es así acá y en todos lados también así. Entonces, te vuelvo a reiterar, nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, estamos mentalizados que podemos ganarle a Cerro, allá sabemos que es difícil, nunca le ganamos. Hasta el empate le sacamos, y ojalá Dios quiera que esta sea una buena posibilidad. Ahora, te hago una pregunta, discúlpame. ¿Vos viste la jugada que reclama mucho Mario Jara? Sí, vimos. Sí. ¿Cuál es tu opinión, Troy? Sí. No sé, no es tan claro, don Arturo, pero si es que le llega a tocar un poco, ya con la carrera que lleva Alberto Espínola, ahí no existe la intensidad. A veces te toca un poco nada más y ya te desequilibra con la velocidad que lleva. Y el jugador de Resistencia lo va acosando de atrás, ¿verdad? No se ve tan claro. Yo creo que ese es más dudoso. El penal, para mí el penal anterior... El de Ruán, ese sí, el de Ruán que sale sobre Romero. Sí, es muy parecido al penal que le cobró con de Olimpia, al mismo Rubán del otro día, que la pelota puntea, no recuerdo qué jugador fue el del Olimpia y lo cobra, y además fue la pelota en esa jugada había ido para el costado, esta fue para el arco. ¿No? A pelar el partido contra Cerro y termina el campeonato. Así mismo, Arturo, así mismo yo creo que va a ser una linda fiesta, nosotros vamos a tratar de mejorar lo que fue el partido contra Libertad, no jugamos bien, facilitamos mucho y bueno, en estas instancias no podemos cometer esos errores, vamos a tratar de mejorar, de preparar el mejor equipo y bueno, yo creo que va a ser una linda fiesta y bueno, voy con todas las ganas de ganar ese partido. Gracias, Claudio, muy amable, gracias. No, por favor, Arturo, saludos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la Estamos marca. en contacto con Pedro Balota. ¿Cómo te va, Pedro? ¿Cómo estás, Arturo? Un saludo para vos y para toda la audiencia. ¿Qué es lo que tanto le preocupa a usted esta noche, Pedro? ¿Qué pasa, Pedro? Absolutamente no me preocupa nada, no. Yo creo que estamos bien, estamos llegando bien. Venimos de ganar todos nuestros partidos. Un equipo que está en alza, un equipo que tiene un juego definido y tenemos, en ese sentido estamos bastante tranquilos. ¿Y el arbitraje? Y esperemos que el arbitraje sea lo más imparcial posible y que puedan contar con la ayuda del VAR en caso de que sea necesario. Que no pase lo que pasó anoche en nuestro partido. ¿Podés explayarte más? Y sencillo es, Arturo. Vos viste, lo vieron todos, el penal que le cobraron la Resistencia. Yo creo que no era penal y el VAR lo tenía que haber corregido. ¿Y qué te viene a la memoria? ¿Qué te viene a la mente? ¿Por qué? Pedro. Que no podemos, que tenemos que tener los elementos que cuestan tanto dinero, que lo estamos pagando entre todos, que sea una herramienta para hacer un mejor fútbol y que los resultados sean 100% fiables. No se me viene nada a la memoria, no se me viene nada así en especial, pero sí tenemos dos árbitros que por nota pedimos que no arbitren más en los partidos de Olimpia. Pero Curiadosa no pita hoy tampoco. No dije por Curia, estoy diciendo que no se me viene nada, pero queremos que el arbitraje sea lo más imparcial y que hagan un trabajo como corresponde. Pero a mí me extraña cuando yo te pregunto, Pedro Balota, eso es lo que vos tenés, Pedrito. Yo le pregunto al vicepresidente Esperana, ¿qué te preocupa? Te digo.
Y vos me decís, no me preocupa nada. Y después te va con el tema arbitraje. Y estoy diciendo que ¿por qué tengo que preocuparme de nada? Si el árbitro que actúe lo tenga que actuar con total imparcialidad. ¿Y por qué tenés que pensar así? Hay a continuación, punto y coma. El resultado de ayer no fue producto de lo que pasó en la cancha, ¿verdad? Se dio el resultado que se dio creo que es una equivocación o del VAR o del árbitro, o juntos. ¿Vos consultás sobre esta jugada técnicamente hablando con los árbitros o tenés la impresión que uno puede tener como... No, con el árbitro, sí, lastimosamente no puedo decirte quién, pero sí, claro que sí. ¿Vos consultaste con gente técnica? Sí, consulté. ¿Y qué te dijeron? Y ni allá en Angola se puede cobrar este penal. ¿Así te respondió? Así me respondió. Me parece una exageración. Ni Angola. ¿Qué? Es más, vos le conocés a pregunté y me dijo eso. Ah, yo le conozco a que vos le preguntaste y él te dijo ni en Angola se cobra. Sí. ¿Y quién es, Pedro? No. Dijo que no lo manda al frente. No, y te dijo, eso queda entre vos y yo. Vos me decís que yo le conozco. Me vas a escribir después por WhatsApp diciéndome quién es o no. No. No es necesario, pero no es necesario tampoco la opinión de otros. Yo he visto la jugada, está corriendo en todos los grupos, en todos lados. Así que yo creo que esto no debería haber pasado. Entonces, ese es el tema arbitraje. ¿Y de qué dudas? ¿Y de qué tenés miedo? No tengo miedo de nada. Al contrario, estoy muy seguro del equipo de Olimpia, estoy muy seguro del trabajo que van a hacer hoy, que vamos a alzarnos con la victoria. ¿Eso está convencido? Sí. Es el momento de Olimpia. ¿Y qué dicen los muchachos? ¿Estuviste con Miguel Cardona adentro de la villa? ¿Charlaste, hablaste? No estuve ayer, pero sí voy a estar. ¿Qué más el partido de antes Sol América? La victoria de Cerro el Nacional, su partido ante Ameliano. Perdón, no sé por qué. Que van a estar sujetos ustedes al partido de Nacional. El Cerro ya conoce el resultado, que está al acecho Cerro. Cerro está esperando que Olimpia pierda. Sí, nosotros tenemos que nosotros dependemos exclusivamente de nuestro resultado. No dependemos de nadie, ni vamos a estar atentos a lo que pase en otro lado. Nosotros tenemos que ganar estos dos partidos y somos campeones. Y bueno, ¿y la última fecha dónde van a jugar, Pedro? La última fecha jugamos en cancha Olimpia. ¿Eso ya está resuelto? Yo no te puedo decir si está resuelto, pero creo que el 90% de los olimpistas quieren jugar en su cancha. Y bueno, Pedro, entonces del arbitraje vos consultaste con un ex árbitro, no con un árbitro actual. Con un ex árbitro. Y que ya tiene sus años. Sí, señor. Sí. ¿Y qué te dijo? El vos le decime, explícame por qué sancionó a penal, le dijiste vos. Le pregunté sobre la jugada puntual, le envié, me contestó, ni en Angola se cobra. ¿Y te dijo él a vos ni en Angola se cobra, veo? Sí, así mismo. Y es un árbitro internacional que ya tiene sus años. Sí, señor, un árbitro FIFA. Árbitro FIFA, era árbitro FIFA. Ex árbitro FIFA. Y cobró partido decisivo en Copa América. Cobró inclusive en mundiales. El mismo, entonces, que dice el niño. El mismo. ¿Va a decir su nombre vos, digo yo? No es necesario. Decime una cosa, ¿para qué es necesario? No, porque para decir con qué autoridad te dijo. Porque Arturo, yo creo que al igual que vos, copiándote a vos, siempre hacemos las consultas sobre todas las jugadas, y especialmente porque esta, desde mi óptica, nunca fue. Entonces, escucha.
¿A vos no te van a hacer cambiar de opinión, Pedro? No, creo que no cambié, creo que me conoce bastante. Sí, ya sé, pero si vos decís, mirá, consulté con esta persona y la reglamentación dice que el gobierno... Por eso lo dije, a ver si dónde cuernos yo tengo el error o dónde he visto mal. Entonces, explícame esto, ¿dónde está el penal en esta jugada? Y bueno, Pedro, a esperar partido esta noche y lo que está solicitando es un buen arbitraje. Lo que todos queremos, y todos los olimpistas, y yo creo que todo el periodismo, y todos en general queremos que haya un arbitraje honesto y transparente. Chao, Pedro. Chao, Arturo. Chao, Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos sobre Boyena Gira Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en tupi.com.py. Y no te olvides que tus compras hasta el 31 de enero participa en el gran sorteo de la camioneta Ford F-150 y más de 100 premios. La gente sabe. Saluda a Juan Daniel, dice Roque Cudilla. Qué grande, Roque. Roque Cudilla. Gustavito pone en Twitter: Pedro Balota habló en el fenómeno y manifestó que con respecto a la jugada del penal cobrado a favor de Cerro, consultó con un árbitro y este lema: ni en Angola se puede cobrar el penal. ¿Qué es lo que le pasa a Gustavito? ¿Para vos fue penal, Francisco? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. Sí, observando muchas veces, no es fácil la jugada, me parece. Es una jugada polémica, hay opinión dividida, pero me quedo que para mí es penal. ¿Para vos? Para mí no. ¿Para vos? No, para mí no. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más en este verano. Pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Animate a soñar millones en premios. CNT Sheporemoy. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Venía Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos, la mayor variedad en televisores, celulares, notebooks, aires, splits, heladeras, lavarropas y mucho más. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué cosa? El año pasado. No, pero yo no acepté porque me condicionaron. Claro, era una y si a mí me ponen otra vez, entre esto tener mejor jugador, yo no voy a votar. Si a mí me ponen, entre estos son los elegidos para que... No, pero no voy a votar. Yo quiero iniciativa propia, no quiero que me dicen tener que elegir entre esto. ¿Se entendió? Sí. Oscar Gallardo, periodista, colega sobre Cubre Monterrey. Celso Ortiz, ¿cómo está, Oscar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Un fuerte abrazo desde Monterrey, Nuevo León, acá en México, al norte de México, con todos los detalles de Celso Ortiz. Celso Ortiz, rápidamente un futbolista querido en el equipo de Monterrey, el capitán de los favoritos. Le restan 6 meses de contrato, todavía no se ha definido su futuro. Y hoy la directiva de Monterrey, que acaba de cambiar al presidente deportivo, hoy cumple una semana, el nuevo presidente está evaluando el presentarle un nuevo contrato a Celso, sería de 1 año, pero también espera una oferta formal por parte de cualquier equipo. Hasta el momento Cerro Porteño no ha enviado una oferta en las oficinas de Monterrey, pero José Antonio Noriega, el nuevo presidente de Rayados, no cierra la opción para que Celso Ortiz salga o se quede en Rayados. Bueno, nos está dando la información Oscar Gallardo, colega mexicano, que Celso Ortiz, acá surgió la información, está en el interés de Cerro, tiene contrato 6 meses más y el nuevo presidente del Monterrey está para escuchar ofertas, el caso Cerro y otros clubes. Correcto. 6 meses le restan a Celso Ortiz hasta verano de 2023 con los Rayados. El nuevo presidente analiza el
ofrecerle a Celso un nuevo contrato, ya lo decíamos, sería de 1 año para que se quede en Monterrey, pero también el nuevo presidente José Antonio Noriega, quien hoy cumple 1 semana en sus funciones como directivo de Rayados, no cierra la opción para que Celso pueda salir. Esta política aplica para todos los futbolistas de Rayados. Y si la oferta llega a Monterrey y es buena para todas las partes, el futbolista podría salir. Ahora, tenemos que mencionar que Celso Ortiz está en Monterrey desde 2016. A Celso le gusta mucho la ciudad de Monterrey. Hemos platicado con amigos y familiares de Celso y nos han mencionado que Celso les dijo que en algún momento en su retiro le gustaría vivir en Monterrey. La familia vive a gusto, el tema de las escuelas para sus hijos, tienen muy buenos amigos. Los domingos, en los días libres, en las tardes libres, Celso Ortiz acude a un río en la zona citrícola del estado de Nuevo León, acá en el norte de México, y le gusta disfrutar con sus amigos, invita a familiares. Es decir, Celso Ortiz está a gusto, está cómodo, le gustaría quedarse en Monterrey, pero también habrá que analizar si la opción, en caso de que llegue por parte de Cerro Porteño, sería buena, porque también Celso pues tiene un afecto con el equipo que lo debutó. Sí, señor. Oscar, muchísimas gracias por los informes. Nos ponemos en la actualidad del Monterrey y específicamente Celso Ortiz. Un saludo al aire, Oscar. Gracias. Gracias, Arturo. Buen día. Fuerte abrazo para todo el auditorio. Gracias, muy amable. Jorge Gallardo, colega mexicano. Hace más de 150 años, los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas disponible en todas sus tiendas de líneas del país. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información, ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Academia de Football Legends RS24, con un enfoque de alto rendimiento adaptado a niños para aumentar sus probabilidades de éxito. Inscribí a tu hijo hoy con precios promocionales en legends.com.py o contacta al 0981-677-527. Academia de Football Legends RS24. Seguimos ahí el porcentaje y tenemos una entrevista con Eduardo Dentice, gerente comercial de Catedral. Le vamos a llamar. Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mesa, ¿cómo es? ¿Al aire quiere que ponga? No hace falta, si querés. ¿Habla del partido? No, del penal. Y vamos a poner Carlos Galeano, que es el árbitro. Te voy a poner al árbitro. Acá voy a poner Carlos Galeano, ¿eh? Sí. Menos mañana. ¿Qué tal, profe Dani? No, nada que ver. Fue una acción de juego. No fue penal. Nada que ver. Yo no sé por qué algunos colegas ex árbitros opinan que fue penal. Imposible sancionar esa clase de jugada. Es una consecuencia de juego. Si hubo un roce, consecuencia de juego, y más se ve que patea el piso el jugador. No, nada que ver. Encima, después de patearse el penal, debió repetirse. Hubo una invasión clara más del jugador de Cerro, después también invade el otro, el adversario. O sea, hubo una invasión de ambos, y en ese momento el penal tiene que repetirse. Y Elizondo le confunde a la gente. Antes decía que no causa impacto en el lanzamiento, pero es una estupidez más grande si la regla es única. Si hay invasión de ambos, se repite el penal claramente. Y eso pasó ayer y no repitieron. Pongo más, Carlos Galeano. Está bien ahí. Acá hay otro más abajo, ¿no? Dos hay. No. Uno nomás. Uno nomás. Carlos Galeano. ¿Qué año pitó Carlos Galeano? Y hasta hace 10 años más o menos, incluso un poquito más para acá. Habrá pitado mucho tiempo. Ya volvamos. Eduardo Dentici, ¿cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Dentici, Arturo, buenas tardes, un placer el contacto contigo. Y bueno, hoy adelantamos los descuentos reales los miércoles
coincide con el censo y bueno, Farmacia Catedral apoya el censo y invitamos a toda la ciudadanía que se quede en sus hogares para que se pueda realizar el censo de la mejor manera posible. Es por eso que hoy martes llegaron los descuentos reales en Farmacia Catedral, descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago en 225 locales de Farmacia Catedral. Y si por alguna razón no pueden llegar a los 125 locales, igual pueden llamarnos al 627-7000 o también pueden escribir al WhatsApp en el 0985-689-701. También pueden visitarnos en la web, estamos como www.farmaciacatedral.com.pi. Además, Arturo, estamos medio aniversario, arrancamos la promo que arrancó el 1 de noviembre que va hasta el 30 de noviembre, donde por la compra de 30.000 guaraníes los clientes van acumulando cupones y por producto en promoción llevan automáticamente doble cupón. ¿Y qué van a ganar? El 1 de diciembre vamos a conocer a los 11 ganadores que van a poder llevarse uno de los siguientes premios. Un fin de semana para 2 personas en Foz de Iguazú con acceso a parques temáticos, un fin de semana en Encarnación con viático incluido en el Hotel Savoy, un Samsung Z Flip 4 más un smartwatch, 2 bicicletas deportivas, 3 vouchers de 2 millones guaraníes cada uno, que va a contener cada voucher 1 millón de supermercado y 1 millón en compra de Farmacia Catedral, 2 vouchers de 2 millones guaraníes cada uno para combustibles de Petrobras, y un ganador va a poder invitar a 10 amigos para hacer una ecoaventura en la reserva en Batoí. Así que tienen que aprovechar hoy martes descuentos reales en Farmacia Catedral. Van a encontrar este producto que están editando con descuentos hasta el 50%. Y ojo, si tenés la tarjeta del Banco Sudameris, hoy vas a tener hasta el 50% de descuento en caja, más el 20% adicional en extracto, Arturo. ¿Son 70%, 70% en total? Totalmente. Si tenés la tarjeta de crédito del Banco Sudameris, puede llegar a tener hoy hasta el 70% de descuento. Brillante, brillante. Aprovechemos con Catedral, aprovechemos mañana es feriado, aprovechemos martes. Y gracias, Eduardo, muy amable. Un abrazo, Arturo. Le esperamos por Farmacia Catedral. Sí, así será. Eduardo Dentice, gerente comercial de Farmacia Catedral. Bueno, tranquilo, nomás pelota al piso. Carlos Galeano, exárbitro. Gran amigo, tipo también de los nuestros, honesto, no tiene compromiso con nadie, independiente. Por eso inclusive habla de que Horacio confunde mucho, dice. Y viste, él tiene, por ejemplo, un punto de vista totalmente diferente al mío, ¿verdad? Sí. Yo creo que comete infracción y pasible de penal, ¿verdad? Sí, él habla de una acción de juego. Sí, él habla de una acción de juego, un roce. Sí, como que en las carreras o en la búsqueda de la pelota a veces se cruzan las piernas. Pero para Carlos Galeano, ¿qué dice? Que no se puede correr. Que hubo roce, inclusive reconoce en su audio, pero que no fue pasible de penal. Y yo y también Pancho decimos de que por más que haya sido un roce muy poco intenso, genera esa gran velocidad que dice Víctor, una falta que es pasible de penal. Fíjate en la mesa cómo es el tema. Pues todo tiene que ser escuchado y respetado en opinión. Sí. Dice Francisco López, penal. Que da muy bien, la de Espínola. Sí. En la de Juan, que sale con sobre más penal. Más penal, dice para un niño. Para mí penal la de Juan. No, ninguno de los dos. ¿Viste? No, para mí penal de Juan también. ¿Viste? Y Víctor se mantiene en ninguno de los dos. No, porque la vez pasada yo dije Olimpia Resistencia, ya soltó la pelota, el jugador lo toca en una forma inevitable de contacto y cobró penal. Ahí sí, es así. Si es que la línea arbitral es esa. Pero a mí no me parece. Si la línea arbitral es esa, ayer tenía que ser más penal que el de Olimpia Resistencia. Pero entonces es el tema de que acá no hay. Federico Río me dice y explicaba hoy que el penal existió y que hubo pasión de alguien, hay que repetir. Sí. Digo lo que dijo nuestro compañero en televisión, Federico Río, y colaborador de fútbol grande, se respeta. Pero vos podés tener tu idea. Sí, claro. ¿Se entendió? Claro. Carlos Galeano, es árbitro, dice, no fue. No fue. Federico Río, árbitro, dice, fue. A la puta. Espera un ratito. Dos es árbitro. Y uno dice es y el otro dice no es. Así es. De la misma generación. De la misma generación. Sí, trabajaron mucho tiempo juntos. Con Carlos Galeano, Federico Río. Y para los dos, pero Federico escribió, yo le dije a Gustavito, yo estaba dando mi opinión y si Federico me escribe que fue y yo tengo la mía que no fue. Entonces, no sé si me entienden. Por eso esta es 50, tiene de los dos lados. O sea, si uno busca va a encontrar. El ejemplo de Federico Ríos Galeano sirve como para entender el momento del arbitraje.
Misma generación Así de árbitros, es. algunos te cobran esa, Uno sí, algunos no uno te no, cobran. otro no. Federico en su momento, si estaba como árbitro, iba a Es cobrar. polémica. Carlos Galeano de la misma Es temporada polémica. no iba a cobrar. O sea, El contexto. los para años, entender nomás los cómo años, sí. cambian los años, pero Mira se que yo, mantiene la... bueno, como todos seguramente ayer también la vieron muchas veces. Al principio cuando yo la vi la primera vez dije no es penal. Después mirando, sí llega a la conclusión de que, y observando hay una toma de frente, esa es para mí la más clara. Cambiana tu cara, Gustavo. ¿Sabes por qué? No se puede con Gustavo. No, pero el VAR, saquemos el VAR, Gustavo, ¿sabes por qué? Pero déjame hablar, por favor, Gustavo. Déjala terminar su posición. Porque Déjala terminar su el posición. VAR coincide con el árbitro al existir el contacto. Sí, Al el VAR existir no el le iba a contacto, el llamar, VAR ya con el contacto está. ya. Porque la gente dice, ¿y por qué el VAR no intervino? Y porque el VAR está de acuerdo con lo que dice el árbitro porque ve hay el contacto. exactamente. Ahora, mi posición es la siguiente: al él llegar en desventaja a la posición, justamente, al él llegar Báez. Wilfrido Báez, cuando llega de atrás, él no tiene ganada la posición, el que tiene ganada es Beto. Entonces él se perfila para sacar el remate, y el defensor, cuando está en desventaja y va a ocupar ese espacio, asume el riesgo de que lo puede rozar, y en esa zona a un atacante rozando y tocando, el árbitro te va a cobrar penal. No es que lo dice Francisco López, lo dice el árbitro, la línea arbitral, el arbitraje te va a terminar cobrando eso, y más en cancha de Cerro. O sea, a mí me parece que lo va a terminar cobrando. Y que si era al revés no iba a cobrar, si era jugada de resistencia no iba a cobrar. Y pero no iba a cobrar. Pero por eso no hay uniformidad. Depende de la cara del cliente. No le iba a cobrar Pero el la penal al puta, cliente. dice Francisco. Pero escuchá lo que dijo. Pero Gustavito, Pero escuchaste, le iba a cobrar Lo resistencia. sacando para mí penal, Dani, hablando en le iba a serio. cobrar un penal a resistencia así por un toque mínimo. No creo. Pero imagínate lo que dice. Pero vos jugaste encima. Yo hablo de realidad nomás, yo yo grafico, no es la verdad. Podemos estar en desacuerdo. Pancho, dijiste mirando. Y sí. Puta, nos enredamos todo. Pero el VAR, yo conté, ni 5 minutos no pasó y se Pero el juntó VAR no penal. lo va a llamar porque el VAR coincide. Pero vos decís mirando, ahí me convenció, pero el VAR, pero ¿cómo tan rápido se convenció? Y que porque fue? el VAR ve contacto, al haber contacto ya entra en la misma línea. Porque para ellos no es un error. Claro, grosero, si claro y no había manifiesto. Pero es que no me contacto. entiendes. No. Él mirando. A ver, yo te pregunto, Gustavo, ¿hay contacto o no hay contacto? Para mí no. Para Para mí, yo no veo los contactos. Y El que VAR propone ve contacto y el árbitro ve es- contacto. Es para mí es Espínola. Espínola el que propone el contacto por el. Pero por la Espínola mano ya está baja, sacando el pie para atrás para No, patear. no sé si falta. No se cobra en otra clase. Ahora, No, él le toca, no sé, pero yo no cobro. Acción o del sea, juego. para vos es Me quedo con lo que dijo Carlos Galeano, no acción tiene del juego. fuerza para cobrar. Y Una no. jugada de levante y sigue. Y le digo, primera vez que despacio le tocó. primera vez que estoy de acuerdo con Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. En tu época eso, ¿sabes qué, Dani? 50 jugadas. Y bueno, pero ahora es tiempo de VAR. Estamos en tiempo de VAR y el VAR si ve y le dice hay contacto, tanto le cambió va, el fútbol? le apoya, le va a terminar. ¿Cómo cambió tanto Por eso cambió es el pasional, fútbol? porque es 50-50. Ninguno de los dos puede terminar Y porque cobrando. era en cancha- ¿Qué pasaba si no cobraba? Porque eran canchas de No pasaba nada. O sea que forzadamente cobró porque era cancha de cerro. Entonces. No, Entonces, no. ¿Qué quedamos? Entonces no sé. Es que es más uniformidad fácil no hay, cobrarle a uniformidad Cerro no Olimpia que a los demás. Uniformidad no hay entonces. No, ¿y cuándo dijimos que hubo? Cuando le conviene, entonces el reglamento es reglamento para porque hay cancha de cerro. Si eran cancha de resistencia, no hay reglamento. Yo hablo de realidad, nomás, porque está tan disparejo así el es, tema, Gustavito. pero que es así, o sea. Entonces no se respeta el El reglamento. reglamento entonces Sí, es así un papel es. higiénico, Sí, ¿sabes? Que se Arturo, pasan o sea, ahí por. Pero eso es lo que venimos hablando hace mucho tiempo, Jorge porque ya no lo hay dijo un montón de uniformidad. veces, el tema de la Otro camiseta. árbitro no te va a cobrar. Probablemente otro decía, no, siga, y más daba falta para Bueno, resistencia. más si cero sale Decía, campeón, qué quilombo se arma, Una realidad, este tipo de situaciones y pueden poner en el orden que deseen. Para Libertad, Cerro, Olimpia. Para Cerro, Libertad, Olimpia. Para Olimpia, Nacional, Libertad Reales. y Cerro son penales. Ahí está. Le puse a todito en los tres en el orden que deseen. Creo que no me equivoqué. Nacional no entra. No. En este torneo a lo mejor sí, ¿no? Para mí es Libertad, Cerro, Olimpia, Olimpia, Cerro, Libertad, Cerro, Olimpia, Libertad. Para esos tres equipos, ante cualquier duda, Te va a penal. terminar Pero si es cobrando. lo opuesto, si es Alex Arce, Ameliano, entrando dentro del área y hay un leve contacto de Pancho López, de uno de los jugadores de los grandes, no, siga.
La mejor opción para instalar tu industria de depósito fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, llámanos al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Repelentes Base. Protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merecen con los repelentes Base. Seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años. Por eso, volvemos a regalarte 2 cuotas. Adquirí tu heladera Speed 250 litros 2P frío húmedo. Antes 18 cuotas de 267.000 guaraníes. Ahora, en 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Además, en la super oferta puedes ganarte el camionazo Speed de Electroban. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o escribinos al 519-3000 para conocer todos los productos que forman parte de esta gran promoción. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Ya estamos con el porcentaje. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark. Enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Todo de las mejores marcas como Keiko, Santec, Positron y otros. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95, aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita. Potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotones Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención, Villa Lisa, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuevo local. Von Poleski número 45, estamos sobre avenida Von Poleski, casi 24 de junio en Villa Lisa. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmelezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mario Jara. Con respecto al análisis del partido, haciendo un análisis rápido, así como lo hice en la historia, también lo hago ahora públicamente. Felicito a mis jugadores por el esfuerzo que hicieron, por el orden táctico que tuvieron durante prácticamente todo el partido, más allá de habernos quedado con un hombre menos. Trataron de llevar a cabo todo lo que planificamos, todo lo que trabajamos. El primer tiempo, salvo algún córner, alguna pelota parada o algún tiro de media distancia, prácticamente no nos complicaron. Nosotros tuvimos la más clara, la de Aguada, que no pudimos definir. Y después de la expulsión, sin duda que el rival, con la jerarquía que tiene, con la idea de juego que tiene, encontró espacios y termina llegando al penal inventado. Inventado, si eso me preguntabas, ya tenés la respuesta, un penal inventado. Porque está clarísimo, ¿no?, que se ve que patea el pasto. No sé si todos vieron lo mismo. Pregunto, ¿vieron todo lo mismo? Sí, ¿no? O también se van a callar y vamos a ser cómplices de toda esta historia. Porque, ya que tocamos el punto, ¿no? Yo me acuerdo que el partido después de Olimpia sonó mi teléfono toda la semana como loco. Todo el mundo quería hablar conmigo por una situación que pasó. ¿Sí? De estas cosas nadie habla. Todos hacemos caso omiso. Todos nos callamos, todos somos cómplices. Por eso a nivel internacional no somos competitivos. Esa es la realidad. Por eso nos cuesta cada vez más que los equipos denominados chicos sean competitivos o por lo menos tengan la posibilidad de pelear de igual a igual ante los equipos grandes, porque hoy nosotros creo que no merecíamos, no hacía falta. Creo que no hacía falta, ¿no?, inventar ese penal. Y entendemos que el VAR, tiene todos los ángulos, todas las cámaras, analizan todo, ¿no?, puntito por puntito, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro. Y no entiendo cómo no lo llaman al árbitro para decirle que no fue penal, que pateó el pasto. No entiendo. Ahora, para la expulsión, rapidísimo vino, ¿no? Que no estoy justificando, esa expulsión. No estoy justificando eso. Pero para esa situación sí lo llamaron rapidísimo. Ahora, para corregir el error arbitral, no llamaron. Entonces, a tu pregunta, esa es la respuesta. Para mí es un penal inventado.
Primeramente, me pareció también de la misma manera que el penal no debía ser con respecto a lo que estaba hablando usted. Y lo segundo, era la idea que tenían de venir a aguantar, a tratar de tener de ese estilo de juego por la jerarquía que tiene el rival y tratar de aguantar lo que más se pueda, porque capaz el déficit de su equipo fue no tener mucho la pelota, sobre todo a la hora de contragolpear, como que volvía demasiado rápido las pelotas a la hora de recuperar su equipo. Sí, sin duda, comparto con vos el análisis porque la idea era que a la hora de recuperar la pelota nos podamos asociar un poquito más y empezar a encontrar espacio, ¿no? Porque está claro que el rival, como lo dije, tiene una idea de juego bien marcada. Incluso al jugar Pachi y Sergio juntos, era clarísimo que iban a intentar asociarse por dentro, ¿sí? Lo que mejor hacen es eso, tocar y pasar todo el tiempo. Nosotros contrarrestamos muy bien eso, siguiendo las paredes, salvo en la situación del penal inventado. Después creo que corregimos muy bien eso. Prácticamente, como decía el rival, prácticamente no nos lastimó, más allá de que tuvo el dominio. Y sí, la idea era a la hora de recuperar la pelota asociarnos un poquito más para encontrar espacios. Lamentablemente también hay que reconocer que el rival está jugando de local, presiona muy bien, presiona alto. Y a nosotros nos costó por ahí, a la hora de recuperar, sí encontrar pases claros como para poder lastimarlo. Encontramos una en el primer tiempo y casi terminamos en gol. Y era la idea. Por eso digo que no me queda más que felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron y estoy seguro que ellos también, más allá de haber perdido, se van con esa sensación de que dejaron todo dentro de la cancha. Está un penal inventado, porque está clarísimo, ¿no?, que se ve que patea el pasto. No sé si todos vieron lo mismo. Pregunto, ¿vieron todo lo mismo? Sí, ¿no? O también se van a callar y vamos a ser cómplices de toda esta historia. Porque, ya que tocamos el punto, ¿no? Yo me acuerdo que el partido después de Olimpia sonó mi teléfono toda la semana como loco. Todo el mundo quería hablar conmigo por una situación que pasó. ¿Sí? De estas cosas nadie habla. Todos hacemos caso omiso. Todos nos callamos, todos somos cómplices. Por eso a nivel internacional no somos competitivos. Esa es la realidad. Por eso nos cuesta cada vez más que los equipos denominados chicos sean competitivos o por lo menos tengan la posibilidad de pelear de igual a igual ante los equipos grandes, porque hoy nosotros creo que no merecíamos, no hacía falta. Creo que no hacía falta, ¿no?, inventar ese penal. Y entendemos que el VAR tiene todos los ángulos, todas las cámaras, analizan todo, ¿no?, puntito por puntito, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro. Y no entiendo cómo no lo llaman al árbitro para decirle que no fue penal, que pateó el pasto. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Mario Jara, técnico de Resistencia. Libertad, antecedente, domingo tuvo 1 y Olimpia más de 10. Grande la diferencia. ¿A quién firma? Draguto. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás? A los compañeros, a Tabito y a todo el equipo y a toda la audiencia. Decía Federico Río que estuvo correcta la decisión del árbitro nacional, penal a favor de Cerro, decís. Así mismo, Arturo, y si me permitís describir un poquitito lo que yo he visto, por cual llegué a esa conclusión. Es porque yo, le veo a Beto Espínola en el preciso instante, vamos a jugar esa misma parte, tenía distancia de juego el balón en donde por comodidad lingüística voy a utilizar, se coloca para sacar el disparo, y en ese instante Wilfrido Báez intercepta o en su afán de despejar el balón, cosa que no llegó a impactar, no llegó a puntear el balón, porque si punteaba el balón cambiaba esta historia. Para mí cambiaba totalmente, porque iba a conseguir lo que él quería, que era defender su arco. En este caso no llegó, y producto de eso saca el disparo Beto Espínola y termina impactando en el pie de Báez, y motivo por el cual el siguiente trazo hace que impacte el césped, produce que tanto Báez como Espínola caigan, o sea, se termina cayendo en el piso, y es lo que relata, presumo que es lo que relata el árbitro en
en campo, y el VAR al analizar eso y no encuentra ninguna otra imagen en donde se pueda indicar claramente que Espínola cae solamente producto de haber pateado el césped y no de haber recibido antes una intercepción, en este caso se tipifica dentro del cuadro de jugada imprudente de parte de Báez por meter ahí el pie. Por consiguiente, es penal. Y hay que aclarar un poquitito una cosa, que no siempre tiene que ser violento una jugada, o violenta una jugada para que el mismo sea sancionada penal, en este caso. Y es por toda esta sucesión de situaciones que acabo de relatar que me permiten a mí llegar a la conclusión de que sí fue penal. ¿Por qué ahora que no sea grande, que no sea chico, y si comparamos con diferentes jugadas? No, eso ya no puedo, sino que enfocándome directamente y relatando exactamente lo que pude ver a través de las imágenes, y en especial eso pude observar con la imagen de la cámara en ángulo inverso a lo que se tenía normalmente, y pude observar esa situación, por eso llegué a esa conclusión. Federico, yendo ahora al momento de la ejecución, se debió repetir el penal, ¿verdad? Sí, totalmente. El adelantamiento es grosero y eso debe ser sancionado con una repetición. Sí o sí se tiene que repetir. ¿Por qué repetir? Porque terminó convirtiendo el gol. Entonces se debe repetir esa jugada para mí, sin ninguna duda. Y después tenemos la otra jugada de Ruán en el choque. Yo particularmente no considero, porque el choque es inevitable. Romero viene en dirección contraria a Ruán, y Ruán también, en su afán de defender, en ningún momento, porque el árbitro debe ser inteligente también y juzgar qué quiere hacer el arquero. En este caso, él lo único que quiere hacer es interceptar el balón. No alcanza, porque Romero termina punteando mucho antes. Y posteriormente el choque entre ambos es inevitable. Y es más, Romero se reincorpora mucho antes que el arquero, inclusive. Y el balón, bueno, el balón se fue, punteó primero, pero para mí yo tampoco considero como falta esa, porque era inevitable ese choque. Federico, ¿y no se aplica el mismo criterio, digo, para lo que fue el penal? El mismo autor, Ruán dos Santos contra Guillermo Paiva, ya también lo termina atropellando. Ahí sí se sancionó y anoche no se termina sancionando. Claro, pero es totalmente diferente esa situación. ¿Por qué? Porque el impacto que hubo en esa situación de Ruán fue a raíz, o sea, él tenía a distancia de juego, él todavía estaba a punto de disparar en ese preciso instante, y debido a ese golpe él no termina impactando como debería o como hubiese querido cómodamente, entre comillas cómodamente, para poder patear al arco. Para mí es una jugada diferente, porque muy posterior fue el choque inevitable en este caso entre ambos, porque si te fijas, Ruán en todo momento no saca la vista al balón y el balón estando arriba, él salta también tratando de... es mi percepción, y es desde mi perspectiva la que no considero jugadas similares eso, en ningún caso. Bueno, Federico, muchísimas gracias por tu aporte, muy valioso. Gracias, Federico, muy amable. Muchas gracias, Arturo. Adiós, Federico Ríos. Mili Empeño, venta, arreglos de Goya, seguro de plata, peño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, así en el Guillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Acero y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. El día Itaú llegó a Punto Farma. Hoy y todos los martes tenés 30% de descuento pagando tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagás con QR. Este beneficio puedes aprovecharlo también desde nuestra app o la web, o llamando al delivery 6161 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Vamos al porcentaje. ¿Qué partido, niño? Arrancamos con 12 de octubre, General Caballero. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad.
Rubilog es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilog Alarmas, estés donde estés. Partido, niño. 12 de octubre, General. Francisco. 40-60. Gana. General. Víctor. 40-60. General, vos. 50-50. Empate. Alicerí Claucol se unió para potenciar la industria paraguaya, poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Alicerí Claucol. Síguenos en redes sociales, @Cenicir, @Claucol Paraguay. Un golazo de Flow. Ahora con Flow puedes tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresá a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos. Donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ganale a la fiebre, las informaciones y al dolor con Etidol 400. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar cumple 50 años y lo celebra contigo. Con el sorteo de 50 premios con créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Podés participar del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 km y otros espectaculares premios. Ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Porcentajes fútbol a lo grande. Marca registrada. Nacional Ameliano. Francisco López. 50-50. Me parece que no entendés. Nacional Americano. 50-50. Víctor Villalba. 60-40. Nacional. Niño. 60-40. Nacional. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un Somier Super Espuma. Comprobalo vos también comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar el Cetaombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpiriga. Recuperar la Cetaombre de Metal en farmacias, calidad Fapasa. Vamos con qué partido, niño. Sol de América, Olimpia. En algún momento. ¿Por qué me gusta visto así? Francisco López, ya que estamos. 60-40. Sol le gana Olimpia. No, ya está perdón, dicho. Perdón. Sol le gana Olimpia. Energy, el emblema paraguayo mayor que se metió en el mercado. Visita las estaciones de servicio Energy en cualquier punto del país y disfrutar la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjanos como nuevos. Para cada problema hay una solución: impermeabilizar, repararse ya y protege tu casa con Sica Queda Bien. Asesorate con nuestros expertos al 289-6000 y encontrá los productos Sica Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Yo me equivoqué. No, corrección. 40-60. Primero tiene que el conductor darte No, la... perdón, Arturo. Mi puismo. Entonces querés rectificar. Rectificar. ¿A Víctor Villalba? ¿Por qué veo? 40-60. Gana Olimpia. Gana Olimpia. Víctor Villalba. 40-60. Olimpia. Niño Jorge. 40-60. Gana Olimpia. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Usubellaram, el 751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada obtienes Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo.
Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga visión móvil, adherite y te puedes llevar un bicicooler cargado smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión, banco más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1.000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Raúl Zapac. Raúl, buenas tardes. Arturo, buenas tardes a los compañeros de la mesa. Aquí estamos con Benja en el Migone, saliendo adelante esta situación que hoy nos toca vivir fuera de lo que es el deporte, con un triunfo que ayer nos regaló Cerro Porteño para seguir levantando el ánimo junto a toda la demostración de cariño, de afecto y de solidaridad de la gente que repudia este tipo de actos, ¿verdad? Así que para adelante, gracias por llamar. Bueno, Raúl, incluso un cartel los jugadores de Cerro Porteño, dando fuerza lógicamente en lo que ha pasado. Raúl, contanos lo que dice Benjamín, si se puede saber el informe médico, porque esta nota se escapa a lo dirigencial, va estrictamente a lo humano. Sí, por eso atiendo también, porque a través de ustedes enviar el saludo y el agradecimiento a todas las personas de bien, de paz, a las personas que han también comunicado con nosotros porque han sufrido este tipo de situaciones y buscan justicia. A todos ellos su solidaridad nos alienta, nos da fuerzas y nos ayuda a comprender de que esto es algo que afecta a nuestra sociedad, que cuesta afrontarlo, cuesta enfrentarlo, pero que hay que hablar de ello y hay que tratar de erradicarlo, agradeciendo el apoyo también de toda la prensa nacional. Raúl, ¿y qué te dijo Benjamín? ¿Qué te dice ahora? ¿Charla? ¿Hasta dónde él puede comunicarse con vos? ¿Qué dice el informe médico? Benja está evolucionando bien, Benja está con ese ánimo que le caracteriza, positivo siempre para adelante como somos nosotros, con ese vigor de nuestro ADN árabe, tratando de salir adelante. Me dice que va a estar todo bien, papá, vamos a afrontar, vamos a salir de esta y ojalá que, bueno, sean castigados los agresores. ¿Y enfoca en el tema de la agresión o piensa todavía no es momento para hablar de Benjamín ni profundizar el tema? ¿Cómo está hoy el caso Raúl en ese sentido, ya que está evolucionando bien? Ricardo Prea está a cargo de todo lo que es la parte de la persecución penal de esto. Lo hablo así porque como abogado entiendo un poquito, ¿verdad? Y nosotros acá familiarmente abocados a que Benja recupere lo antes posible su estado de salud. Nos va a llevar unos 20, 25 días más o menos la recuperación física. Después, en ese intervalo también comenzar a ver lo que es la recuperación oftalmológica. Hay dos misiones que tenemos en esta primera etapa de su recuperación, que es primera la física, de la reconstrucción facial que tuvo una destrucción. Ya vi que se ha hecho viral todo lo que son las placas de resonancia magnética de lo que es su cara, cómo quedó. Y bueno, hoy tendríamos o mañana alguna resonancia más para conocer lo que fue esa reconstrucción física. Y la siguiente etapa es la recuperación oftalmológica para que pueda continuar su vida normal y pueda continuar haciendo deporte que tanto le gusta. Claro, yo entiendo, Raúl, y no voy por la parte técnica del abogado, sino voy en la comunicación del papá y el hijo. A eso voy, de lo que él te puede preguntar y lo que vos le podés decir. Sí, eso ya está en la carpeta fiscal, querido Arturo. Él sabe lo que pasó, él sabe quiénes fueron, él sabe quién fue más y quién fue menos, así que gracias a Dios no perdió el conocimiento nunca, pudo tener la fortaleza y esa adrenalina de la situación para poder llegar hasta casa consciente, pidiendo ayuda, ¿verdad? Inicialmente parecía que no se notaba mucho en él lo que fue la golpiza, pero a las 7 de la mañana cuando vimos la resonancia magnética, la sorpresa, el susto y el terror se apodera de un padre desesperado viendo la agresión de la cual puede sufrir su hijo o un hijo, porque ya ha pasado esto en varias ocasiones en la que
personas muy fuertes, deportistas de la talla de estos, en este caso que son de rugby, que crecen en el entrenamiento para ser fuertes. El daño que pueden causar realmente es sorprendente. Agradezco mucho también por intermedio de ustedes, ya que estamos con comunicación con la comunidad deportiva, las expresiones de Gustavo Borgoñón, que es representante del rugby, comprendiendo la importancia de el llamado a atención. El deporte que ellos juegan es un deporte de mucho roce, y para ello es fundamental comprender el daño que pueden hacer si es que de manera social se ponen a jugar. En la cancha es una cosa, en una reunión social, cumpleaños, fiesta, discoteca, puede ser un peligro para la salud de muchos y la vida de otros. Y bueno, Raúl, lo mejor para Benjamín, para toda la familia. Se está recuperando lo que estás diciendo, están los médicos tratantes y se está recuperando Benjamín. Se está recuperando Benjamín. Ese es el mensaje para todos los buenos amigos que se ocupan por su salud. Vamos a estar bien, vamos a salir de esta. Agradecido con el contacto, Arturo, agradecido con todos. Muchísimas gracias. Gracias. Raúl Zapata. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. Cummins te brinda solución integral de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980 como Alicate al 600-3350 el 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, con servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, vistas panorámicas con cuotas accesibles, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contactanos al 443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernández de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Vamos con todo el repaso de los juegos para hoy. 12 de octubre, General Caballero, 19:30. En segundo, los árbitros. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Para la prueba del After Office, para el chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Pancho su Pizza juega con todo. Lácteos y La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación. Dulce de leche La Pradera, presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. En el Arsenio Rico Nacional Ameliano, hoy a las 19:30. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Más de repaso de partidos, decíamos hoy 12 de octubre, General Caballero, 19:30 en Itagua. El árbitro José Armoa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla, los avenidos un choriqueso Shorty, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa clara, del choriqueso Shorty, el auténtico original choriqueso Shorty, con la calidad de la cooperativa Shortizer. Bancoop es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos un nuevo sucursal en Asunción, donde accedes a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Ocibellal y Bartolomé Las Casas, de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancoop.com.py. Bancoop, 10 años sin parar. Más de repaso de juegos. Sol de América, Olimpia juegan en el Defensores a las 19:30. El árbitro David Ojeda, árbitro VAR Edaquino. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo Chupe Quitadol. Y en el Arsenio, Carlos Paul Benítez será el árbitro del partido Nacional Ameliano. Alipio Colmán, árbitro VAR. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaí, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con su modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet.
Mirando lo que se viene hoy, todo, o sea, mirando la tabla de arriba, por supuesto la importancia, pero también la zona de abajo, el caso de Ameliano. La realidad es que todo depende de Ameliano. A ver cómo continúa allí. Los demás, es cierto, necesitan puntuar igualmente, pero una vez que pierda Ameliano, ya estarán salvados Resistencia, ya estará salvado. Ameliano tiene que ganar y esperar. Esperar una mano el 12 de octubre, esperar una mano de Olimpia. En realidad, Ameliano ya sabe que si gana hoy, sobrevive hasta la última fecha. Sobrevive. Porque Resistencia perdió. Y entonces quiere decir que esta fecha, ganando Ameliano, no va a descender, por lo menos hoy. Eso sí, si no gana, pierde, claro, empata o pierde, desciende y salva a los otros. La derrota de Resistencia pone ahora a Resistencia como el segundo equipo en cuestión en el tema del promedio. Porque si hoy gana Ameliano, pase lo que pase con General Caballero, pase lo que pase con Sol, entonces la disputa se centraría mano a mano entre Resistencia y Ameliano. Así que ese es el deber para Ameliano, ganar hoy. Ganar sí o sí, no le sirve el empate, tiene que ganar sí o sí estos dos partidos, a partir de allí también mirar cómo están los otros equipos abajo. Por eso la explicación de que se juega hoy a las 19:30 ese partido, 12 de octubre General Caballero, mismo horario tanto el partido de Olimpia y el de Nacional. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para mantener tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet, extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Ocibellala, Casi, Arreitos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Víctor, y mirando la otra tabla, del lado del acumulado, 2 cupos y está todo muy parejo. Igualmente allí la situación de Resistencia, General Caballero, que hoy tiene la chance ante un equipo descendido. En estos casos, Juan Daniel, está el currículum del jugador, o sea, la situación propia de saber, porque muchos de estos buscarán un equipo en primera división un 12 de octubre, que ya no viene cobrando hace 4 meses. La situación propia, está el prestigio del jugador del 12 hoy. Está, pero la carga, tanto emocional como anímica, mental, niño, es muy difícil de manejar, más todavía si el partido no se presenta favorable. Te hacen un gol a los 5 minutos y te derrumbás como una pared de ladrillos que no está bien puesta, pero igual un partido de fútbol tiene, sin condimentos como los que dijimos recién, un desarrollo, se va a desarrollar, claro, pero tiene mucha desventaja 12 de octubre de niño. Y del lado de General Caballero, la tranquilidad de ganar el partido, permanece en la categoría y puntos vitales también para la Sudamericana. Es lo opuesto, o sea, jugar con un equipo que tiene esa presión, si se puede así decir, esa presión encima de General Caballero. El opuesto, y también, niño, el tema, lo que significa anímicamente ese venir jugando bien, venir cosechando partidos importantes, venir haciendo goles. Y el 12 de octubre tiene todo ese lastre también encima de que... Es la situación opuesta, el que viene mal y complicado es 12 y el que viene jugando bien es General Caballero. Así mismo. Esa es la realidad de cara al partido hoy en Itagua, 19:30. Ferro Parecía, con garantía de calidad, lleno todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Y está definido, es Olimpia Nacional en para uno. O sea, todos los caminos que antes eran para uno. Esa es la realidad en cuanto a la decisión del cuerpo técnico, directivo, el deseo de los jugadores allí. Seguro que se va a terminar priorizando también al socio al día. Esa es la realidad para esa última fecha. Hoy la programación, a la noche, a las 22 o 22 en reunión virtual. Ya que entramos en el tema de la definición, para poner todas las hipótesis probables en base a los resultados de hoy. Olimpia gana, Nacional gana. Queda mano a mano entre ellos. Ya Cerro queda descartado para el título. Una vez que gane Nacional y Olimpia. Exactamente, si gana los dos. Solo para que Cerro tenga chances, indefectiblemente tiene que tropezar alguno de los dos. Es decir, no ganar. Ya sea Olimpia o Nacional en este caso. ¿Qué podría pasar para que haya triple empate en la última fecha y se defina por diferencia de goles? Tiene que perder Olimpia hoy, empatar Nacional
Y en la última, Nacional ganándole a Olimpia, Cerro ganándole a Guaireña, se define por diferencia de goles. Allí diferencia de goles. Es la probabilidad. De hecho, igual en diferencia de goles, hoy Olimpia tiene la ventaja. Tiene que ser una combinación de resultados en ese sentido. Pero son varias las probabilidades que vamos a conocer bien hoy cuando terminen los partidos con los resultados de Olimpia Nacional. Esas son las figuras, mirando del lado del hincha de Cerro, del hincha de Olimpia, del hincha de Nacional. De hecho, la mejor combinación para Cerro sería que hoy pierda Olimpia, pierda Nacional, y así llega cabeza a cabeza con Olimpia, gana la última fecha, gana Olimpia. Esa es la mejor. Hasta incluso partido extra, puede haber. Luis. Dale un giro a tu vida, convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner, una postal. A las victorias se multiplica, ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la. Apostal, a ganarlo cambia todo. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más. Ingresa a las redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000. Ingresa a cmcp.org.py y entrate de todos los beneficios. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merano, Recalón, Soñembucio, del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Farmacias Catedral apoyamos el censo, por eso hoy adelantamos los descuentos reales con hasta 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago, y además, si tienes la tarjeta de crédito del Banco Sudameris, podés llegar hasta el 70%. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Para que los hinchas de Nacional no se enojen, y tienen razón, la combinación más favorable para Nacional es que hoy gane la Academia y pierda Olimpia. Claro. Ante esa situación saltaría como único puntero y en la última fecha con el escenario del hincha tricolor, porque también están las tres opciones. Así y está allí. Y el propio Nacional, fuera de los golpes últimos que recibió, sigue dependiendo de sí. Claro, esa es la realidad. Ganando este partido, gana el siguiente y es campeón. Hay esa recuperación también, porque está con todo el hincha de Nacional. Hablando de hinchas, y un caso que se habló mucho, pero ya volviendo al tema de selecciones, el famoso caso Ecuador, Byron Castillo. Hay una noticia de último momento de la FIFA. Así es, acaba de salir la resolución desde el TAS. Atención, porque es información importante la de Byron Castillo y Ecuador en la Copa del Mundo. El TAS acaba de determinar que Ecuador mantiene su lugar en la Copa del Mundo, clasificado a la Copa del Mundo, pero encuentra culpable a la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la documentación de Byron Castillo, y lo sanciona, o la sanciona a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con 3 puntos menos, con miras a lo que va a ser la próxima clasificatoria. O sea, Ecuador arranca la próxima clasificatoria menos 3 puntos abajo. O sea, se entiende, lo mantiene en su posición de clasificación, va a jugar Ecuador el Mundial, pero en la próxima eliminatoria arranca con menos 3 puntos. Entonces, de clasificación. Limpio, el TAS sanciona con menos 3 puntos o 3 puntos menos a Ecuador en las siguientes eliminatorias. Y hay una multa también, hay una multa económica. Pecuniaria, sí. 100.000 francos. Se termina encontrando que el jugador efectivamente tiene la nacionalidad colombiana. Él nació en la frontera ahí en Colombia y pasó a jugar en Ecuador y lo registraron como ecuatoriano. Y se admite el error. Así es. Esa es la situación. Francisco Arce, en el después del partido de Cerro Porteño, el triunfo, el análisis del entrenador de Cerro a continuación. Y recién Mario habló de que básicamente les quitaron el partido, de que fue un penal inventado, de que Cerro no necesitaba eso. ¿Usted cómo vio esa jugada? No sé si va a querer comentar algo de lo que él dijo, pero la jugada en sí, ¿cómo la vio? Le acaba de dar un abrazo ahí, si sabía eso, no le daba el abrazo en el pasillo. Dicho sea paso, Mario es un buen amigo. A veces se pasa un poco cuando justifica o explica. No sé exactamente lo que dijo, sí. Sí paró mucho de vuelta el partido. En el primer tiempo comentábamos eso con el cuarto, de que si por ahí nosotros le convertíamos, como ya pasó en varias oportunidades con otros equipos, ellos iban a necesitar del tiempo, el tiempo que ellos mismos gastaron, ¿verdad? Y el partido fue bravo, fue difícil, como tiene que ser. Estamos en una instancia donde todos nos jugamos algo. Creo que nos costó en demasía porque no convertimos rápido. Jugamos de una manera el primer tiempo, de otra manera el segundo tiempo. Me parece que, si mal no recuerdo, creamos más chances claras en el segundo y al final lo ganamos. Creo que lo ganamos merecidamente, independientemente de lo que se diga, ¿verdad?
¿Por qué los 3 cambios de una? ¿Qué buscó con esos 3 cambios a partir del inicio del segundo tiempo? Lo que se vio, una manera distinta de atacar, más agresividad, un juego más directo, tener más, doblar más por los costados, más desborde, mejores centros y más presencia de área. Y no, creo que lo hicieron muy bien, todos los que entraron lo hicieron muy bien. Por eso, así como le dije a Pepi en el segundo tiempo, me pareció que estuvimos más cerca de llegar al gol que en el primero, en donde tuvimos el dominio pero lateralizamos mucho y no fuimos profundos, no rematamos y nos equivocamos en el último pase, pero en todo el trámite entre el primero y el segundo creo que nosotros siempre fuimos los que estuvimos más cerca de ganarlo. Quiero insistir en esa pregunta, si pudiste llegar a ver de vuelta la jugada del penal. No vi, pero ¿qué tiene que yo vea o no vea? Yo no soy el VAR, no soy el árbitro. Dejarle a Mario con su opinión, que él diga lo que quiera. Yo no sé, yo pocas veces me meto con el arbitraje. Este mismo que ahora llamó al árbitro fue el VAR de la no expulsión de Roberts, si mal no recuerdo, en el partido contra Nacional. Estas cuestiones así, si querés un comentario sobre el arbitraje, sí me parecen antipáticas, que 3 fechas atrás reconocieron que se equivocó y justo lo ponen de vuelta en un partido jugándose una instancia clave. Pero te pido disculpas de la interrupción, haceme la pregunta. No, era eso nada más. Era eso. Tu opinión, sí, conocerla. No vi la jugada, me pareció a mí de atrás que lo tocaron, pero ¿cuántas veces a nosotros en este torneo nos perjudicaron muchísimo? Recuerdo ahora rápido un partido contra Guaraní aquí, que era para expulsar al lateral izquierdo de Guaraní, una entrada dura contra Toño mismo. Tampoco salimos a llorar demasiado y a querer justificar nuestros errores culpándole solamente al arbitraje. Y sobre la situación del penal propiamente dicho, había una tensión muy fuerte dentro de la definición para ese penal, de la incertidumbre. ¿Te parece que es propia de justamente eso lo que pueda llegar a pasar o sienten como una mochila? Quería entrar a patearlo yo y capaz que descargaba esa tensión. Es normal que haya tensión. Me pareció raro que Fernando lo haya agarrado la pelota, lo quería patear. Beto si no era Claudio era Beto, y Beto al final después agarró, pateó como tiene que ser, convirtió. Es muy fino ese hilo entre errar o acertar. Lo importante es respetar un poco esas denominaciones que se dan. Pasó con Jan, no pudo convertir, pero hoy Beto se encargó y lo pudo hacer. Después de mucho tiempo vimos juntos en cancha a Fernandito y a Alfio. ¿Cómo vio usted el desempeño y justamente el desarrollo que tuvieron ellos dos juntos? Sí, me gustó porque son características diferentes. Hemos tenido inconvenientes durante todo el torneo en que alguien agarre la posición con regularidad, lo han hecho por tiempos, a veces Marcelo, a principio Alfio, después tuvo una serie de inconvenientes en cuanto a cuestiones físicas, lesiones y rendimientos mismos, y Fernando lo mismo. Cuando nadie podía, él jugó, convirtió goles, después jugó muy bien y no podía convertir, entonces se centró esa atención encima de los delanteros, del centro delantero. Y yo creo que hicieron buena dupla porque Alfio es más pivoteador, es fuerte, Fernando es más picador. Creo que forzamos bastante el juego, solo que lastimosamente esas pelotas que normalmente quedan para empujar o son más fáciles de terminar la jugada. Hoy, cuando era atrás, pase atrás, entramos al segundo, entramos al primero. Cuando era segundo palo, entramos al primero. No fue un día muy bueno en ese sentido, pero forzamos bastante el juego de distinta manera y me pone contento que ellos hayan hecho bien su tarea. Explicaba recién el tema de los 3 cambios en el segundo tiempo. ¿Se fue preocupado con el rendimiento que mostró el equipo en esa primera etapa, profe? ¿Y cuál fue la charla, las indicaciones justamente en el entretiempo? Y consultarle también cómo lo está viendo Alberto Espínola jugando como volante por derecha. Sí que todavía le faltaría mejorar jugando en esa posición ya hace 3 partidos. Hoy intercambiaron mucho. Son diferentes los dos en las dos facetas. Hay momentos que Beto termina mejor que Enzo y hay momentos que Enzo arranca mejor de atrás que Beto.
Y yo creo que Beto está tomando su mejor versión desde que estuvo afuera y no pudo participar en algunos partidos. Preocupación no, pero ya nos dimos cuenta antes que necesitábamos actuar, hacer algo diferente, porque si seguíamos así capaz que se cerraban más todavía y no lo podíamos agujerear, digámosle, como se dice vulgarmente. Por eso los cambios. Primeramente, habló usted de lo que fue el partido, los minutos que ellos seguramente iban a tener o tratar de recuperar en lo que faltaba del partido. ¿Esperaban que el rival venga a hacer su juego ese de hacer minutos, de esperarlo atrás, de trabar prácticamente todo el partido? ¿Era lo que se imaginaban para este juego? Y lo otro, es importante siempre, habló también en el tema del penal, de que los chicos querían patear, en el caso de Romero, de que Beto también terminó eligiendo. Es importante que los jugadores quieran patear, que quieran tener esa oportunidad a pesar de los errores anteriores, ¿verdad? Sí, es muy buena esa colocación. Había 3 ahí que querían, porque Brian también agarró primero, después agarró Fernando y después al final lo hizo el encargado. Y en el resto yo creo que es normal que en una etapa así todos utilicemos cualquier artificio que sea legal, digámosle, para buscar el resultado. Yo creo, por ejemplo, que hoy se pararon mejor que en otros partidos. Eso va a favor de Mario, porque en otros partidos se los vio muy sobrepasados, muy desdoblados y no concentrados, digámoslo, ya que estamos opinando de equipo ajeno. Y hoy estuvieron a full. Yo creo que el primer tiempo podría haber sido mayor el tiempo de adición, porque solo en la primera caída del arquero habrán pasado como 3 minutos y medio. Después cada lateral era esperar, cada salida del arquero de abajo, el amague para salir corto para después sacar gente arriba. Todo está dentro de lo permitido, pero comentamos eso con el arbitraje también y yo creo que ocurrió lo que a veces cuando uno intenta usar ese tipo de juego, te termina siendo un boomerang, ¿verdad? Y vuelve y termina rompiendo el mismo pecho de uno, ¿verdad? Le quiero hacer 2 preguntas. En primera instancia, ¿cómo estará usted mañana a las 19:30? ¿Va a mirar los partidos? ¿Va a estar aquí por el club? ¿Cómo vas a estar siguiendo esos 2 partidos que son fundamentales para las chances de Cerro en la última fecha? Y en segunda instancia, consultarle por Robert Morales. Él estará a tope para la pretemporada porque el hincha de Cerro está muy ilusionado con él. Incluso juegan con que pueda llegar a estar en el último partido. ¿Eso es imposible? Le quería consultar esas 2 cosas. Sí, seguramente nos va a agarrar mañana 19:30. Tenemos la práctica marcada para 18 horas. Pues yo vivo cerca, 10-15 minutos del club. Igual lo puedo ir a ver en casa seguramente. Sí, claro que vamos a estar pendientes. No dependemos de nosotros, pero puede pasar. Yo creo que hay que esperar que ocurre en cuanto a resultados. Y lo de Robert, él ya está liberado. A principio, en estos días ya medio que sugirieron que comience a trabajar normal con nosotros. A mí no me pareció adecuado, me pareció arriesgado, porque tenemos mucho para perder y casi nada para ganar, porque él no va a llegar a ningún partido, por más de que haya partido extra. Es muy temprano, pero sí somos conscientes de que tenemos que insistir, armarle un plan separado para que él en estos 1 mes y poco que se van a tener de días de reposo, él pueda hacer su preparación para llegar con todo al inicio de la pretemporada. Víctor Villalba, Radio Monumental. 2 consultas. Primero, sobre el partido de hoy. Te preguntaban hace rato cuando jugaron Oviedo y Romero juntos en el segundo tiempo. Y yo te quiero preguntar por la idea inicial, porque hoy elegiste a Oviedo por sobre Romero. ¿Qué característica pesó o qué buscaste como para tenerlo a Oviedo solo hoy en punta de entrada? Sí. Y lo segundo, ¿qué te genera ir a Encarnación? Después de lo que se despertó como expectativa el otro día con la final de Copa Paraguay, Cerro está para jugar allí ante Guaireña el próximo fin de semana. Sí, buena pregunta la primera. Pivoteador, alguien que consiga sostener una descarga y que mucha gente de pase se le hubiese podido, o como ocurrió en algunos momentos, acercar. Claudio, Pachi, Rafa, Pica llegando de frente, Enzo o Beto haciendo diagonales. En muchos momentos funcionó, en otros no. Por eso ya en el segundo tiempo recurrimos a lo que
nos parecía que era oportuno, correcto y no tardarnos más. Y lo de Encarnación me parece fantástico, yo creo que es el camino para nuestro fútbol. Hay ciudades en donde yo creo que, claro que no es fácil gastar, invertir, pero se pueden hacer estadios similares para que los grandes equipos o grandes eventos como ocurrió en Encarnación o normalmente ocurre en Ciudad del Este, se perdió un poco la plaza de Pedro Juan, se puedan hacer eventos de tamaña y envergadura. Pareció muy bien organizado el tipo de estadio, por más de que dicen que no está terminado, parecen esos estadios coquetos del extranjero, mucha gente cercana, la vista desde arriba es una postal realmente al lado del río. Estamos creo que en eso de parabienes y ojalá que así como Encarnación o Ciudad del Este hayan más lugares para elevar el nivel, porque creo que eso es lo que nos hace falta, condiciones de estadio en cuanto a logística óptima y el campo también en perfectas condiciones para poder cada vez intentar estar a la par de lo que se juega en Sudamérica. Recién hablaba de Alfio Oviedo y quiero seguir con el hilo que mencionaba Víctor. Él termina contrato con Cerro Porteño a final de año. ¿Ustedes van a hablar o van a ver la cuestión para que permanezca más tiempo en el club? Y siguiendo también con la consulta de Víctor Villalba, lo de Encarnación. ¿Ya tuvieron algún reporte, ya tuviste algún informe de esos que a vos tanto te gustan, profe, sobre el campo de juego, los vestuarios, la infraestructura para lo que va a ser el último partido ante Guaireña? Nos falta un partido y Dios quiera que uno más o que se defina favorable en la última fecha. Es temprano, claro que tenemos nuestra evaluación en relación a sugerencias y que necesitaríamos hacer a futuro, pero está bien que Alfio haya tenido de vuelta una oportunidad y lo haya hecho en buena forma. Todavía no está ese juego que hizo al inicio cuando llegó y lo hizo muy bien. Y sí, Encarnación, nosotros el año pasado casi fuimos a hacer pretemporada y ya habíamos recibido todos los detalles de esa cancha y gente amiga ahí, y confirma lo que le dije a Víctor de lo que se vio en televisión y el juego rápido, la luz buena, bien clara. Yo creo que reúne todas las condiciones para ir a jugar ahí constantemente. Tuvieron todos los segundos balones recuperados, profe. Un poderío ofensivo y una presión de medio campo para arriba que no dejó jugar al rival, profe. ¿Cuál podrías decirnos, según tu criterio, que fue el detonante como para que no se pueda ampliar ese resultado, ya que terminó 1-0 el partido? Sí, yo creo que estar un poco más en algunas pelotas, especialmente en la que generamos muchas de pelota parada. Nos faltó más ímpetu, más decisión para ir a buscar esas pelotas. Podíamos haber marcado diferencia ahí porque llegamos mucho por los costados. También en los centros de costado, obviamente que en el primer tiempo hubo una ocupación de espacios diferente, en el segundo ya hubo más gente porque los dos puntas, Fernando y Alfio y Brian, que también es un gran cabeceador, nos dio más posibilidades de convertir. Yo creo que hoy lo que ocurrió, comentamos eso en el vestuario después del partido, es que de esos días en donde a veces nos pasamos, a veces llegamos tarde, a veces el arquero hoy estuvo bien jugado, arriesgándose a sacar centros, especialmente anticipándose, y después algunas pelotas que se notaban que no eran para nosotros para poder estar más tranquilos en cuanto al score. Pero en cuanto a la intención, no quiero hablar ni de rendimiento porque después de eso otra gente es la que evalúa. Nosotros tenemos nuestra cuestión interna en ese sentido. Estuvimos de lo que necesitábamos hacer y lo que les pedimos que hagan en el primero y en el segundo tiempo, estuvimos acertados en los dos tiempos. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad.
presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13:58 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 29 grados. Ante la insatisfactoria concurrencia del ex ministro Edgar Olmedo y el actual ministro de Justicia Daniel Benítez, ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores, ahora los legisladores convocarán a los demás funcionarios de esta cartera de Estado que también tuvieron conocimiento de la información sobre el supuesto paradero de los secuestrados Oscar Denis y Félix Urbieta. El jefe de Enfermería y Obstetricia de la Primera Región Sanitaria, Cristian Cabrera, señaló este martes que es preocupante la cantidad de adolescentes embarazadas en el departamento de Concepción. El 2021 cerró con 789 casos, habiendo un promedio de 60 por mes en un rango de edad entre 10 a 17 años. El mismo sostuvo que pese a los trabajos de prevención, en promedio se reportan 789 embarazos por año en el departamento y destacó que es fundamental el acompañamiento de los padres para reducir las estadísticas y en lo posible evitar los casos. Largas filas de pasajeros en las paradas de autobuses se multiplican este martes por un paro de trenes que afecta a quienes viajan desde los suburbios de Buenos Aires a la capital de Argentina. El Ministerio de Transporte comunicó que la medida de fuerza desde la primera hora de este martes alcanza a los trenes que circulan en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina, que aglutina a 14,8 millones de habitantes, los regionales y los de larga distancia. El Ministerio de Salud informó que vacunatorios no estarán habilitados el día del censo, teniendo en cuenta que mañana miércoles